Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 26. Ubicación. Santuario interior del Alto Prelado Naal Raka'ou. Fecha: 812 M30, 15 horas desde que cesaron los terremotos planetarios. El Alto Prelado Naal Raka'ou era el Krell más rico y, por lo tanto, más poderoso de la colonia de esclavos Ker. Su clan había sido uno de los fundadores originales y se había beneficiado enormemente de la caída de la humanidad. Durante casi 1000 rotaciones Ker, los Krell habían tenido suerte. En un solo día, esa fortuna se había revertido por completo. Una horda de mutantes de carne aparentemente de origen terrano había invadido. Todas las defensas y fuerzas que los Krell podían convocar desesperadamente fueron aplastadas. Naal Raka'ou solo pudo observar a través del santuario interior de los sensores de carne de acero cómo la perdición se cernía sobre su gente. Clanes enteros fueron arrasados por el fuego beligerante. Milenios de historia y miles de Krell masacrados. El Alto Prelado solo pudo exudar feromonas de horror y dolor mientras los sensores químicos aullaban que los estanques de cría de los primarios habían sido drenados. Los engendros de pólipos habían sido quemados vivos mientras se asfixiaban. Incluso algunos de los últimos engendros de Naal Raka'ou han sido asesinados. Había estado agradecido de poder garantizar la seguridad de la mayor parte de su clan dentro de la carne de acero de Ker. La reliquia antigua era inexpugnable, no importaba que el resto de la gente y los recursos de Ker tuvieran que ser abandonados. Mientras tuvieran el corazón, podían esperar. El clan de Naal Raka'ou, el Naal Rak en casi su totalidad, estaba agrupado en las profundidades de los nidos búnker construidos en el metal sobrenatural. Unidades enteras de parientes preparándose para entrar en hibernación. Una tripulación de exoesqueletos de Krell montaría guardia sobre sus parientes mientras los invasores tardarán en irse. Este método había funcionado antes y la élite del clan Naal Rak esperaba que volviera a funcionar. Durante unas preciosas horas pareció que lo haría. Los mutantes carne se estaban quedando sin cosas que aplastar y quemar. Sus intentos de abrirse paso por la carne de acero habían fracasado hasta el momento. Justo cuando Naal Raka'ou comenzaba a asentarse y a permitirse la esperanza, se detectó un nuevo desgarro del inframundo. Una gran fuerza había entrado entre realidades y ahora se encontraba fuera de la puerta. Antes de que el anciano Krell pudiera comprobar los otros sensores gravitacionales y de brujas para obtener más información, una gran explosión atronadora resonó a través de la carne de acero. Mientras acudía a la fortaleza Sheno, Aou sintió algo. Algo grande y terrible que todas las especies conocían y temían. La temida sensación de la atención de un depredador supremo. Se desvaneció tan pronto como llegó, y Naal Raka'ou sintió el hedor de las feromonas del miedo que se filtraban de sus conductos. Al sacudirse para recuperar la estabilidad, el Sheno estaba conmocionado y confundido. Los Krell no conocían a los depredadores, habían extinguido a esas criaturas hace millones de años en su mundo natal. Naal Raka'ou apenas tuvo tiempo de recuperar un poco de compostura cuando las glándulas de alerta del santuario interior comenzaron a expulsar noticias del peor escenario posible. La entrada a la carne de acero había sido violada. El sumo prelado se sintió invadido por un terror absoluto. Ya podía sentir la muerte de los primeros defensores. Masacrados por algún terrible monstruo que los terranos habían desatado. Nada podría detenerlo. Presa del pánico, el Krell cerró todas las puertas y desató todas las defensas disponibles. Sabía que esto no haría mucho más que ganar tiempo. Tiempo para desatar algo que los miembros fundadores de la colonia Ker habían enterrado. El núcleo de carne de acero de Ker era más que un búnker y un centro de mando para la colonia Krell. También era una bóveda. Un lugar donde se podían mantener a salvo riquezas, tesoros, armas y horrores. Podía sellarse para protegerlo de amenazas externas o encerrar cosas que nunca debieron haber existido. El primer y más terrible objeto de esta colección era la razón por la que el clan Naal Rak gobernaba Ker como el primero entre iguales. Un antiguo artefacto de una era anterior de la historia de Krell. Esta arma era demasiado poderosa para controlarla y estaba más allá de la comprensión de las ciencias actuales de los Sheno. Aún así, la amenaza que poseía y el peligro de su activación los mantenían en control. Ahora había llegado el momento de activarlo. Naal Raka'ou se escabulló frenéticamente hacia la bóveda más profunda.
Escondido tras capas de acero terrano y barreras de energía Krell, había un campo de éxtasis de potencia fenomenal. Un control firme sobre el espacio-tiempo que protegía a su ocupante del paso del tiempo y al universo de su malicia. A los ojos humanos, habría parecido un solo diamante enorme. Un observador más atento se habría dado cuenta de que no era una simple baratija. Era fácilmente del tamaño de la cabeza de un hombre mortal y estaba adornado con innumerables escrituras de protección. Temblando ligeramente, el sumo prelado comenzó el proceso de desactivación del campo de éxtasis. Todo mientras rezaba a su panteón por la salvación. Naal Rakau sabía que perecería en este intento. De hecho, la mayoría de los ocupantes de este El Flesh también lo harían. Una vez que esta cosa se desatara, formaría una marea de devastación que barrería Ker. Mientras sus principales manipuladores y sensores trabajaban para desbloquear las protecciones de los artefactos, sus equipos secundarios trabajaban para abrir y cerrar las diversas aberturas y túneles en el núcleo. Si Naal Rakau pudiera darle a la abominación un camino de menor resistencia hacia los invasores, dejaría a sus parientes en paz. Con un poco de suerte, la marea de pesadilla atravesaría Ker y haría retroceder a los invasores. El artefacto sería destruido, la flota terrana se encargaría de ello. Sin embargo, si pudiera causar suficiente daño, los animales serían expulsados y pondrían al planeta en cuarentena. Dejarían que los Krell hibernaran durante el tiempo que necesitaran. Era muy arriesgado, pero si tenía éxito, al menos algunos miembros del clan Ao sobrevivirían. Las branquias de los libros de los altos prelados vibraron de tensión cuando las últimas ataduras se disolvieron. El campo de éxtasis dejó de existir y el tiempo alcanzó al artefacto. Por un momento, el diamante verde aceitoso quedó suspendido en el aire mientras la antigua conciencia que había en su interior despertaba. Una onda brilló a lo largo de sus bordes geométricos perfectos. Una voz en el Nether golpeó la mente de Naal Rakau. Gritó / cantó / suplicó el terrible llamado de las abominaciones. Tekelili. Tekelili. Eso fue lo último que Naal Rakau sintió cuando la antigua herramienta de sirviente detonó en una masa de carne hambrienta y la consumió. En eones lejanos, en el apogeo de su especie, los Krell habían buscado crear el esclavo definitivo. Una especie que sirviera perfectamente y cumpliera con cualquier deber. Usando mutantes engendrados en el inframundo como base del trabajo, habían tenido éxito durante un tiempo. Una masa de carne y materia en constante cambio que podía tomar cualquier forma y seguir cualquier orden. Como tantas otras especies que se sumergieron demasiado profundamente y con demasiada avidez en el dominio del inframundo, los frutos de este trabajo fueron envenenados. Para los Eldar fue el nacimiento de la que tiene sed, para los Kinebrats fue la decadencia viviente de la apatía nurglita, la locura de los Krell llegó en forma de una revuelta de esclavos. La insurrección Shoggoth. Después de casi 100.000 años de conflicto interminable en las partes oscuras y húmedas del universo, los Krell triunfaron. Los Shoggoths estuvieron a punto de extinguirse y sus antiguos amos se recuperaron. Los Krell renunciaron voluntariamente a los poderes que los habían hecho poderosos y confiaron únicamente en las ciencias más probadas y fieles, y se retiraron a los rincones del universo. Se hicieron ricos y felices alimentándose del trabajo de esclavos menores. Los únicos recordatorios de la cataclísmica revuelta de los sirvientes herramientas eran las sagas de miedo para contarles a los engendros y algunos prisioneros de la guerra. Porque los más poderosos de los Shoggoths no podían ser asesinados por los Krell, solo encarcelados y sellados. Eso era lo que el alto prelado Naal Rakau había desatado. Casi 100.000 toneladas de carne mutante en constante cambio habían sido comprimidas en un diamante viviente. Los sellos que lo mantenían atrapado en esa forma habían desaparecido. Una marea viviente de carne brotó de él. Galones de bocas hambrientas rugieron a través de los túneles en busca de enemigos a los que matar y materia de la que alimentarse. Era antiguo, era imparable, era una pesadilla viviente. El Shoggoth era el producto definitivo de la ciencia y la hechicería de los Krell. Para cualquier mortal, era la perdición en carne y hueso. Para los primogénitos del anatema, era una presa. Ubicación. En algún lugar dentro del corazón mecánico de Ceres. Fecha. 812 M30, 43 minutos y 12 segundos desde la caída de la puerta de Ceres. Edarth Fendragon sintió un cambio en la disformidad. Una presencia terrible y grandiosa cobró vida. Un cuerpo y un alma que se tragarían el mundo brotaron gritando venganza y carne. Rápidamente, el primarca envió una serie de comunicados telepáticos y de vox a los demás comandantes de la fuerza de ataque.
El primarca lideró el avance principal con varios tenientes que se separaron a medida que avanzaban más profundamente en la ciudad flotante. Los defensores xenomorfos habían ofrecido poca resistencia. La extraña arquitectura y las anomalías gravitacionales en verdad demostraron ser un peligro mayor. El Krell parecía tener solo un nivel tentativo de control sobre las habilidades gravitacionales de ARPS. Aún era suficiente para obstaculizar y acosar a los Astartes. Así que la frenética orden de retirada fue una sorpresa para los Astartes, pues avanzar hasta allí había sido difícil y tedioso. Si hubiera venido de alguien que no fuera su primarca, los legionarios podrían haberla cuestionado. La primera formación se movió rápidamente hacia la puerta rota mientras el primarca y su guardia de honor se adentraban más en la extraña ciudad reliquia. Viajaron a lo largo de una vía directa que se había abierto cuando se desató la presencia. Había quedado oculta a los Astartes por giros y vueltas gravitacionales. Ahora, libre de esas rarezas, formaba un camino recto desde la puerta hasta el santuario interior de la infestación Xeno. No hizo falta el genio transhumano del primarca para comprender que algo le estaba apuntando. La guardia de honor del Círculo Negro tomó formación y esperó. Con un pensamiento, el escudo de los griales de ébano se formó y el primarca levantó su espada y escudo en preparación. No tuvieron que esperar mucho. Un vendaval épico azotó el túnel. Una masa de aire empujada hacia adelante por un objeto enorme. El rugido del viento pronto fue igualado por otro. 1000 bocas y cuerdas vocales desarrolladas singularmente para lanzar este desafío emitieron un claro llamado definitorio. El túnel tenía fácilmente 2 docenas de metros de ancho y alto. La inundación que se aproximaba lo llenaba por completo. Una pared de carne mutante que brotaba por el túnel. Bocas, ojos y otros órganos y facciones más desconocidos formaban la pared. Se abalanzó hacia adelante, el poder destructivo puro de tal impulso y masa fue suficiente para aplastar a un Knightwalker del Mechanicum. Moviéndose a velocidades que ni siquiera la visión de un Astartes podría seguir, el primarca cargó contra la tormenta que se aproximaba. El campo de energía de los griales de ébano se ensanchó y recibió la peor parte del impacto. La carne de pesadilla hirvió al chocar contra el campo de fuerza. Susurrando mantras psiónicos, el hijo del emperador reunió enormes cantidades de poder de disformidad. El Inmaterium fluyó a través de los músculos del primarca, mejorando y protegiendo su cuerpo de la tensión de bloquear al Shogot. El nombre de la criatura se hizo conocido por el primarca cuando chocaron. Su identidad y su terrible grito de Tekelili fueron gritados en el Inmaterium. La cosa estaba completamente loca y era extremadamente peligrosa. A pesar de esto, o debido a esto, Edarth Fendragón sonreía ferozmente. Este sería el primer dragón que mataría, un poderoso enemigo contra el cual ponerse a prueba. La espada del emperador derribaría a la bestia, y sería la primera entre innumerables. La fuerza telequinética suficiente para reducir una compañía de Astartes a una mancha húmeda fue utilizada para reforzar al primarca. Olas de energía mental empujaron a la bestia hacia atrás, pero el primarca seguía perdiendo terreno. Lentamente pero con seguridad estaba siendo empujado hacia atrás. El roce de sus escarpines contra el piso de metal se sumó a la cacofonía de los silbidos de la criatura, los campos de energía crepitaron y los círculos negros se dispararon. Los rayos de plasma, los rayos volquitas y los exóticos proyectiles de rayos volaron alrededor del primarca. Chocaron contra la marea de carne y aliviaron la carga de los campeones transhumanos en la menor medida posible. El dragón y el matadragones chocaron. El primarca gruñó bajo la presión como un gran felino en duelo con su rival por el control de la manada. Al extender su vista de disformidad, el primarca se dio cuenta de la verdadera masa de la criatura. Solo se estaba enfrentando a un tentáculo de ella. Para derrotar al Shogot, se desataría el depredador supremo del imperio. El primarca envió una orden a sus hijos por el comunicador. Todas las unidades se retiran a la superficie y esperan. Si no regreso en 6 horas, prepárense para implementar la sanción definitiva. La legión estaba conmocionada. ¿Qué clase de horror podría haber encontrado su primarca para justificar tal cosa? Casi 100 bibliotecarios Astartes se adentraron en el núcleo de Cere astralmente para encontrar la respuesta en el momento en que llegó la orden. Uno se volvió loco, 31 estuvieron en coma durante 1 hora o 1 semana y el resto regresó gritando sobre una montaña de carne hambrienta de almas. Los Astartes abandonaron el núcleo de Ceres y se dirigieron a las diversas fortalezas ocupadas construidas en la corteza. Dejarían que la espada del emperador luchara, pero no abandonarían a su padre genético.
La legión estaba preparada para mantener la línea contra el horror si atravesaba al Primarca. Los últimos en irse fueron los del Círculo Negro. Hizo falta una orden psíquica directa del Primarca para que la Guardia de Honor evacuara. Todos y cada uno de ellos querían luchar y morir junto al Primarca. Solo cuando el conocimiento de que su presencia obstaculizaría las posibilidades de su padre genético de sobrevivir a la lucha se les metió en la cabeza, finalmente se retiraron. Una vez que ellos y el resto de la primera legión estuvieron a salvo, la batalla realmente pudo comenzar. Eddard estaba rodeado, la Guardia de Honor había tenido que abrirse paso a través de varios tentáculos corruptos para escapar y ahora esas olas retorcidas de carne contaminada se acercaban. El gran intelecto torpe del Shogot estaba completamente concentrado en el Primarca, se había concentrado en rodearlo y consumirlo en lugar de escapar. Para un ser así, absorber a un Primarca provocaría una apoteosis de la evolución. A pesar de su gran edad y experiencia, el Shogot no vio que estaba jugando en las manos del Primarca. No había aprendido de sus errores en la insurrección y codiciaba con avidez los secretos del anatema. Masas de carne retorcida se derramaron por ambos extremos del corredor, atrapando al Primarca entre ellas. A medida que el segundo frente de la marea se acercaba al Caballero Negro, su postura cambió. Una ola de fuerza telequinética empujó la masa que presionaba contra su escudo hacia atrás un poco y le dio una abertura. El campo de fuerza del cáliz de ébano se desvaneció y su brillo dorado fue reemplazado por la luz de las armas del Primarca. La espada titánica se encendió y su hoja se convirtió en una masa sólida de luz blanca y purificadora. Las garras imbuidas psíquicamente crepitaron con energía disruptiva y el arma de plasma de fuego de león se preparó. Una corriente de plasma canalizada en un cono vago mediante enlaces electromagnéticos se vertió en la pared original del tentáculo. Mejorada y controlada por la piroquinesis de los Primarcas, atomizó al Shogot al contacto. Pronto, las paredes del túnel comenzaron a fundirse y a arder mientras destellos parpadeantes de fuego de plasma lo lamían. Con su mano izquierda derramando muerte en la marea de carne original, la espada del emperador golpeó con su propia arma la segunda pared de Shogot. Donde la hoja tocó, la criatura murió. Las células siempre mutantes estallaron en chispas de plasma si eran tan solo acariciadas por la energía de la espada. Con una sola mano y una movilidad reducida, Eddard mantuvo a raya a la bestia emboscadora. Moviéndose más rápido de lo que el Materium debería haber permitido, la espada estaba en todas partes donde estaba el Shogot. El fuego del alma, la energía disruptiva y un filo asesino perfecto la borraron en átomos sin vida. El Primarca se acomodó un poco y dejó que el Shogot se acercara cada vez más. Giró y desató espada y llama en ambos tentáculos, convirtiéndose en un torbellino de destrucción. Golpeando cada vez más rápido en un radio cada vez más pequeño. Eddard Fendragón cortó y quemó, atrayendo toda la atención del monstruo hacia sí mismo. Una capa constante de elementos básicos que alguna vez habían sido la carne del Shogot cubrió las paredes de la cámara. El metal se volvió cada vez más negro por el fuego de plasma y las cenizas. Al extender mentalmente la mano, el Primarca pudo sentir que la criatura desviaba su carne para atacarlo. Los zarcillos que originalmente habían sondeado los confines del corazón en busca de una vía de escape ahora se estaban sumando a la masa que lo atacaba. El duelo mortal continuó una y otra vez. La tormenta asesina del Primarca se convirtió en una esfera de extinción. Todo, desde el ácido viviente semilíquido hasta las espinas de diamante orgánico que buscaban su corazón, fue destruido. La espada del titán estaba en todas partes a la vez y acompañada por la ira de los fuegos del león, el Primarca luchó. Sintiendo el cuerpo y la mente titánicos del Shogot completamente dedicados a la batalla, sonrió. Cada centímetro del Shogot estaba dedicado a acabar con él. Con esa certeza, Eddard Fendragón dejó escapar un rugido triunfante. Ahora el día sería suyo. El fuego del león se multiplicó por 10 en intensidad a medida que la mayor parte de la producción de energía de los Primarcas se concentraba en el arma de plasma única. Las paredes de carne no pudieron abrirse paso a través del infierno, incluso cuando la espada titánica detuvo su danza de la perdición. La armadura negra no pudo mantener esto por mucho tiempo, pero el Primarca no lo necesitó. Unos pocos momentos de concentración eran todo lo que necesitaba. La fuerza de voluntad del Primarca se extendió a la disformidad y tocó el reflejo de su espada. La espada titánica, como tantas otras armas legendarias, habitaba tanto en lo material como en lo inmaterial, pues su leyenda y su naturaleza la convertían en un objeto de ambos dominios.
Dominando y empuñando tanto la espada como el sueño de la espada, el primarca se preparó para asestar el golpe definitivo. Edarth Pendragon desató una técnica que fue la cumbre de las artes de la espada de la fuerza. La hoja se convirtió en un conducto hacia la disformidad. Una grieta en la disformidad con la forma de una espada. La conexión entre la espada y la leyenda de la espada se convirtió en un puente hacia el mar de las almas. Formando un arma distorsionada de una potencia inimaginable. La hoja plateada se volvió tan negra como el vacío. Ya no era el filo asesino de una espada, sino un agujero negro psíquico forjado en la forma barra idea de una hoja. El tiempo se ralentizó mientras el primarca se concentraba. Buscaba la mayor concentración de carne de monstruo Xeno. Observaba cómo las mareas de carne se ondulaban y rodaban hasta que se presentó la oportunidad. Con la espada titánica ennegrecida, la espada del emperador atacó. Al empujarla hacia adelante, la grieta barra espada distorsionada de la espada se expandió. Se hizo cada vez más larga a medida que el velo material se partía. Por un momento, el universo material luchó por comprender lo que ahora existía dentro del túnel. Una grieta de 1 milla de largo que comenzaba y era la espada del titán. Una vez que el universo se asentó y las leyes de la física pudieron interpretar la grieta, se desató la perdición. Todo lo que entró en contacto con la espada barra grieta dejó de existir. Desgarrado entre las leyes y los dominios de lo material y lo inmaterial. Un arma distorsionadora normal los habría detenido, pero la técnica que el primarca había inventado y llamado el golpe doloroso era mucho más destructiva. Tanto que había necesitado que sus hijos lo abandonaran por miedo a dañar a su legión más que a su enemigo. La falta de gravedad de la disformidad arrastró la carne montañosa del Shogot hacia la grieta. Un horizonte de eventos espirituales que ansiaba eternamente. El primarca se mantuvo completamente inmóvil, concentrando cada gramo de su fuerza de voluntad en controlar la espada titánica. Si fallaba y dejaba que la grieta se le escapara de las manos, chisporrotearía y lo dejaría en manos del Shogot. O, algo mucho más horrible, abriría un abismo estridente en los confines más lejanos de la disformidad profunda. Toneladas tras toneladas de carne mutante frenética fueron arrastradas hacia lo inmaterial, encadenadas por tendones y enlaces químicos. La criatura luchó con cada gramo de su ser para liberarse. Zarcillos con garras y colmillos atacaron al primarca, agrietando su armadura, desesperados por perforar su carne y reclamar su alma. Edarth no les prestó atención mientras su mente se sumergía cada vez más profundamente en lo inmaterial. Hundió su conciencia y su espada en los confines más oscuros e imposibles de la disformidad. Haciendo del conducto una cosa más poderosa y terrible. La mente, el cuerpo y el alma del Shogot fueron arrastrados a la disformidad profunda, donde la materia solidificada de universos no nacidos los borró por completo. Esta lucha de voluntades continuó durante un período incontable de tiempo. La grieta retorció el espacio-tiempo mismo, haciendo que el tiempo transcurriera de manera extraña en esos túneles retorcidos llenos de carne. El propio Fendragón no sabía si la batalla había durado segundos o siglos. Todo lo que sabía era que debía sobrevivir a la abominación. Incluso cuando un zarcillo de taladro carnoso con punta de diamante atravesó una de las articulaciones de la rodilla de su armadura y se clavó en su carne, no le prestó atención. Unas fauces en miniatura raspantes le desgarraron la carne de la pierna, tratando de causarle suficiente dolor como para romper la grieta. Aún así, se mantuvo firme como ácidos moleculares diseñados para mutilar mientras mantenía los nervios lo suficientemente vivos como para sufrir bombeados a través de su torrente sanguíneo. La biología magistral luchó contra la locura alienígena mientras el primarca y Shogot se batían a duelo. El duelo se libró en el incontable campo de batalla, desde el mar de almas hasta los tendones individuales de la pantorrilla del caballero negro. Lentamente pero con seguridad, la criatura fue introducida en la disformidad. Arrastrada fuera de sus nidos y madrigueras en seres como un parásito al que extirpan. Intentó frenéticamente plantar elementos de sí misma en grietas intactas. Se desconectó y esperaba sobrevivir al hambre de la disformidad incluso si su cuerpo principal no lo hacía. Para terror del monstruo, esto no fue suficiente. Su alma también estaba siendo consumida por la grieta, arrastrando su conciencia hacia el pozo, dejando sus escondites de carne protegidos sin mente. Reduciéndolos a charcos de protoplasma inerte. El asalto al primarca se intensificó a medida que los zarcillos dentados desgarraban su carne desde el interior. Los órganos fueron perforados, los músculos desgarrados, los huesos enterrados. El poder psíquico mantuvo al primarca en pie. Finalmente, la lucha comenzó a llegar a su fin.
Los tentáculos del Shoggoth que se habían hundido profundamente en Eddard comenzaron a ser arrancados con fuerza. Se clavó con espuelas y púas y luchó por mantener su control sobre la carne del primarca, pero el Shoggoth se estaba quedando rápidamente sin material. Más del 90% de su cuerpo había sido absorbido por la disformidad y le faltaba materia para continuar el ataque. El Shoggoth aulló desesperado cuando sus tentáculos con garras fueron arrancados del primarca. Eddard soportó el dolor desgarrador con estoicismo mientras la criatura era sacada de sus heridas. Por fin, el cuerpo entero del Shoggoth fue arrastrado a la disformidad. 100.000 toneladas de horror ancestral fueron arrastradas a la disformidad. Gritando y agitándose todo el tiempo. Con un último aullido desesperado, el monstruo fue arrastrado por completo y finalmente a la disformidad. Ahora comenzaba la verdadera batalla. Rugiendo de estrés, el primarca luchó para dominar la disformidad y evitar que la grieta creciera. Salió del dominio de pesadilla de las entrañas del multiverso y regresó a la superficie del mar de las almas. Al abrirse paso y regresar al dominio de la cordura y la certeza, la espada del emperador selló la grieta. La nada negra se encogió y encogió hasta que desapareció. Finalmente, todo lo que quedó fue la espada titánica. Su espada de la nada se desvaneció lentamente a medida que las energías psíquicas convocadas para abrir el espacio/tiempo se usaban para sellarla. El tiempo volvió a su curso normal y la espada de las espadas titánicas volvió a ser la mítica plata que se suponía que era. La única evidencia de la grieta o del Shoggoth eran las extrañas ranuras que quedaban en el lugar donde había sido borrada y algunos charcos de cieno primordial que esperaban ser recolectados y estudiados por los magobiologis. En verdad, Eddard Fendragón no sabía cuánto tiempo había pasado durante el duelo, pero el cronómetro de su armadura indicaba que habían pasado aproximadamente 2 horas para el resto del universo. Exhalando profundamente, el primarca intentó envainar su espada. Solo entonces se permitió sentir el dolor desgarrador que su cuerpo estaba experimentando. Un daño interno catastrófico casi hizo que se desplomara con el simple acto de devolver su espada a su vaina. Con la mente completamente agotada por el esfuerzo del golpe doloroso y su cuerpo destrozado por el Shoggoth, Eddard Fendragón se dejó caer de rodillas. A pesar de todo el sufrimiento y el estrés que había soportado, el primarca estaba orgulloso. Era la espada del emperador, apuntando a los enemigos de la humanidad, y hoy había derribado a su primer enemigo verdadero. Echando la cabeza hacia atrás y soltando un rugido triunfal a través de sus labios agrietados y ensangrentados, Eddard Fendragón celebró su victoria. El grito primigenio que resonó en su boca y su mente reverberó a través del corazón mecánico de Ceres y las mentes astartes que esperaban. Para todos los que lo escucharon/sintieron, el significado era obvio. Estaban triunfantes. Rápidamente, la primera formación regresó al corazón de Ceres y encontró a su primarca. El caballero del emperador había logrado curarse parcialmente. La biomancia enseñada por Anatema y los formidables aumentos de sus propios genesires habían detenido la hemorragia. Se estaban curando los órganos, se estaban recomponiendo los músculos y se estaban conteniendo y extirpando las toxinas. A pesar de los deseos del Círculo Negro, Eddard Fendragón insistió en liderar a sus hijos hasta la conclusión de la batalla. Juntos marcharon hacia los confines más lejanos de Ceres, a través de túneles y cámaras distorsionadas por la furia destructora del primarca y la detonación carnal de los Shoggoth. Los legionarios se sorprendieron al descubrir que vastas partes de la fortaleza reliquia no habían sido tocadas por los Shoggoth, como si algo la hubiera alejado de esas puertas y portones. El alto prelado Naal Rakao había logrado guiar a los Shoggoth lejos de sus parientes, pero no les sirvió de mucho. Los habrían engullido instantáneamente. El imperio no les concedería un destino tan pacífico. Los pocos guardias que quedaban fueron masacrados por la primera formación y sus pupilos quedaron vulnerables. Se habían construido más de 1000 cápsulas de hibernación Krell en estas cámaras ocultas, junto con innumerables reliquias tecnológicas y culturales para ayudarlos a reiniciar su fétida civilización. El caballero maestro Landuin, el segundo seleccionado del Círculo Negro, levantó su pistola de plasma para quemar a los Xenos dormidos. Eddard lo detuvo en un movimiento y ordenó que el contenido de la habitación fuera presentado al Adeptus Terra y Mars para sus propósitos. Los secretos tecnológicos y biológicos serían extraídos de los Krell y sus artefactos. Los de peor aspecto serían utilizados en ejecuciones públicas y juicios espectáculo. Permitiendo a la humanidad ver al enemigo y saber que podían matarlo. Se haría justicia brutal a los esclavos liberados. Más adentro de Ceres había una colección de reliquias humanas de la Edad de Oro.
Máquinas de gravedad y tiempo que frustraban incluso el intelecto de los primarcas. Eddard reflexionó para sí mismo y se preguntó cuánto favor podría ganarse con el Mechanicum cuando le entregaran el contenido de esas bóvedas ocultas. Por fin, la totalidad de Ceres y el cinturón interior del Sol fueron limpiados. En pocos días, la primera y la segunda legión sometieron efectivamente una región de territorio valioso que habría llevado meses incluso a las mejores tropas de la unificación conquistar. Al mismo tiempo, mantuvieron sus recursos, su utilidad y protegieron a los civiles humanos, algo en lo que los guerreros del trueno nunca habían sido buenos. Ensangrentado y maltratado, pero aún majestuoso y fuerte, Eddard Fendragón regresó a Tipriduen y anunció a las legiones y al imperio en general que la batalla de Ceres había terminado. Capítulo 27. Ubicación. El bucéfalo, en formación de desfile con el resto de la flota imperial en Mandeville Point de Sol. Fecha. 813 M30, 3 meses desde que la primera legión partió de Sol rumbo a Ceres, la conquista de Sol se había llevado a cabo prácticamente sin problemas. 20 primarcas abandonaron Sol en dúos escalonados, trabajando juntos o en solitario para atacar y subyugar el sistema solar. Se libraron muchas grandes batallas, desde la muerte del Shoggoth por parte de Eddard Fendragón hasta la derrota de la Legión Golem por parte de Iskandar y Perturabo. Después de 3 meses de dura guerra, el sistema solar estaba completamente bajo control imperial. 20 flotas preliminares de cruzados, unas cuantas docenas de flotas de expedición y la flota Augustus de los custodios y el emperador estaban ahora reunidas en el borde del sol. Dentro del bucéfalo, el emperador y sus hijos se encontraron. Era la primera vez que estaban todos juntos desde que dejaron Terra, y ahora estaban juntos en el gran observatorio de la nave insignia imperial. Más temprano en la noche, la cámara había acogido un gran banquete de celebración. Dignatarios, funcionarios y oficiales se habían mezclado entre los astartes. Los rememoradores habían hecho su debut formal, registrando el evento para el imperio en general. Se habían pronunciado discursos, se habían otorgado méritos y premios a los héroes de la campaña. Había sido una celebración triunfal del recién nacido imperio de la humanidad. La fiesta había terminado y ahora, en la cámara iluminada por las estrellas, el maestro de la humanidad se encontraba ante sus hijos. Habían celebrado en público y los hermanos se habían felicitado mutuamente. Ahora era el momento de que los padres intercambiaran las últimas palabras de sabiduría. Los primarcas se arrodillaron ante su padre y reafirmaron los juramentos de lealtad que habían hecho una vez antes. En el corazón del Palacio Imperial en su 20º cumpleaños. El emperador esperaba poder lanzar la cruzada para entonces. Lamentablemente, ese no había sido el caso y había pasado una década más antes de que el imperio estuviera listo. Tiempo que sus hijos ganarían mientras conquistaban las estrellas. Incluso si no habían abandonado Terra en ese momento, habían alcanzado la edad adulta a los 20 años. Por lo tanto, era justo que recibieran la herencia que su padre había creado a partir de sus genes. A los 20 años, los primarcas habían recibido el mando total de sus legiones y habían jurado el juramento imperial a su padre, prometiéndole lealtad eterna a él y a la humanidad. Poco más de una década después, esas palabras se repitieron mientras se preparaban para emprender el viaje a las estrellas. Las palabras eran las mismas, desde los auxiliares más humildes de las PDF hasta los propios primarcas. Unidad en el propósito, en todo el espectro de la humanidad. Al terminar el juramento, los primarcas se levantaron para enfrentarse al emperador. Cada uno de ellos veía al amo de la humanidad de una forma única. El anatema humano no tenía una forma definida, eso lo sabían los primarcas. Incluso mentes tan poderosas como las suyas solo podían interpretar la energía que tenían ante ellos. Algunos vieron a un antiguo sabio, otros a un rey guerrero lleno de cicatrices, a un político real, unos pocos incluso vieron a un mortal modesto. Los únicos detalles que compartían cada par de ojos clavados en el emperador eran los ojos dorados que brillaban como estrellas y la sonrisa paternal de orgullo. Tocando sus mentes y hablándoles directamente, el emperador comenzó. He vivido toda la civilización humana. Imperios, culturas y subespecies enteras nacieron y se extinguieron en estos largos 40.000 años. Mi deber como guardián de la humanidad ha sido muy duro. La extinción y la condenación han estado acosando a nuestra raza desde el momento en que los primeros simios aprendieron a caminar erguidos. Esta guerra que he estado librando está ahora entrando en su clímax. Ascenso y supervivencia o desolación y perdición si fracasamos. En esos 40.000 años, muchos aliados han estado a mi lado. Incluidas muchas de vuestras fuentes genéticas.
Sin embargo, cada uno de ellos solo podía ayudarme en esta batalla de forma limitada. El tiempo, el dolor y los horrores inimaginables les obligaron a dejar de caminar conmigo por el sendero luminoso. Cuando comencé el proyecto Primarca, no sabía qué nacería de él. Vosotros, mis hijos, sois el resultado de ese proyecto y no podría haber esperado nada mejor. Creo que cada uno de vosotros, con el tiempo, será capaz de ayudarme a compartir la carga y la alegría de ser el guardián de la humanidad, continuó el emperador. Una vez que la galaxia esté a salvo para la humanidad y los fuegos de la guerra se hayan apagado, espero que cada uno de ustedes ocupe el lugar que le corresponde a mi lado. Como campeones, guardianes y guías de la especie humana. Cada uno de ustedes fue creado como amos de la guerra y de la paz. Por favor, nunca lo olviden, hijos míos. No sea que nos enfrentaremos una vez que dejemos Sol. Mi visión del futuro no es perfecta y el gran enemigo hace todo lo posible por oscurecer el destino. Así que solo puedo pedirles a cada uno de ustedes que sean los hombres que estaban destinados a ser y que se reúnan conmigo aquí una vez que nuestra especie esté a salvo. Ayúdenme a luchar contra la muerte de la luz y a encender una nueva llama. Cada primarca escuchó más o menos el mismo mensaje, pero cada uno era ligeramente único. Modificado para llegar a ellos en un nivel más individual. Tanto para transmitir el amor de un padre como para motivar a los semidioses. En ese momento, cuando terminó su discurso, una luz dorada irrumpió en la visión del emperador. El tiempo se congeló y las cadenas psíquicas forjadas por un dios muerto se rompieron. El emperador de la humanidad sintió una oleada de recuerdos y mensajes del dios emperador fluir hacia él. Se paró frente al dios cadáver una vez más, mirando fijamente las cuencas brillantes que formaban los ojos disecados de la deidad. La voz que podía destrozar planetas resonó en su mente. Lo has hecho bien, los has criado como si fueran tuyos. El proyecto Primarca ha tenido éxito. Es lógico que ahora compartamos contigo verdades de los 20 que originalmente no consideramos adecuados para ti. La habitación dio vueltas y el emperador se encontró en los laboratorios Luna. 20 cápsulas de gestación lo rodeaban. La voz del dios emperador continuó. Falló, el propósito secundario de los primarcas falló. Infundimos a cada uno con una chispa de nuestras emociones, pero no consumieron nuestra humanidad como te dijimos. La chispa ayudó a que el poder sobrenatural dentro de ellos se volviera humano. Todavía conservamos nuestra compasión y otros defectos en ese entonces. Los dejamos de lado solo cuando nos enfrentamos a la estrella más brillante. La confusión y la preocupación llenaron la mente del emperador. Lo habían engañado, pero ¿con qué propósito? Al hacerle esa pregunta, Revelación se encontró con el silencio. Hasta que llegó una respuesta en forma de un ángel. El fantasma de Sanguinius floreció en la cámara. Con una voz melódica pero poderosa, le habló al emperador. Tenías que ser su padre. No su creador. La culpa y la esperanza de redención llevan a cualquiera, incluso a ti, a alturas imposibles. Lamento el engaño, pero para asegurar el camino brillante, era necesario. Entonces, ¿por qué mi homólogo actuó con tanta crueldad con algunos? Si tuviera su humanidad, ¿no podría ver el daño que estaba causando? Respondió el emperador, mirando fijamente el rostro manchado de lágrimas rojas del espíritu del noveno primarca. Inclinando la cabeza en señal de dolor, el primarca espectro susurró. Fuimos tocados por el aniquilador primordial cuando volamos a través de la disformidad. Cada uno de nosotros estaba lo suficientemente contaminado como para abrir nuestros corazones al caos. Los dioses oscuros proclamaron que la mitad de nosotros sería suya. Nuestro emperador no pudo detener ese destino, solo esperaba que algunos se salvaran de la condenación. Cuando esas palabras salieron de la boca del fantasma, miró a Revelación y en ese momento vio la maldición que manchaba al gran ángel. Los ojos de Sanguinus se volvieron completamente negros, ventanas a la pesadilla de ira que escalaba su alma. Colmillos diseñados para cortar gargantas y tragar sangre brillaron mientras hablaba. Si los dioses iban a reclamar la mitad de nosotros, el emperador quería que los perdidos y los condenados entre nosotros cayeran. Un matiz de furia amarga coloreó las palabras del ángel. En un juego de regicidio cósmico contra dioses falsos, incluso las piezas más grandes deben sacrificarse para ganar. La sed roja que coloreaba al fantasma se desvaneció y el ángel volvió a ser el mismo. Revelación preguntó con cautela. Entonces, ¿qué me regalaste? Además de las almas de los puros de este universo, ¿me regalaste algo? Si no era la esencia de los primarcas caídos, ¿entonces qué? El ángel sonrió suavemente y dijo. Hemos dicho la verdad sobre la naturaleza de ese don, pero no sobre sus efectos.
En tu interior tienes una vez más el poder de los héroes de la humanidad. Una vez que ese poder se haya utilizado para la guerra, es de esperar que el don del Dios Emperador pueda utilizarse en paz. 1 millón de preguntas entraron en la mente de Revelations antes de que pudiera hacer ninguna de ellas, la luz llenó su visión. El aura dorada pronto se desvaneció y se encontró de nuevo en el bucéfalo, rodeado de sus hijos. No había pasado el tiempo para los maestros de la Legión. Al recuperar y ocultar cualquier evidencia de la visión, el emperador sintió que una sensación de preocupación lo atravesaba. El emperador cadáver lo estaba manipulando, ¿dónde comenzaba y dónde terminaría? ¿Qué quería decir el fantasma del ángel con un regalo para la paz? Más misterios por descubrir. Con suerte, antes de que el falso dios en el trono hiciera algo realmente insano. Ocultando su angustia, el emperador pronunció sus últimas palabras de sabiduría a los primarcas. El padre y los hijos se separaron. Cada primarca regresó a su nave insignia, preparándose para guiar a sus hijos hacia las estrellas. La galaxia era de la humanidad, y todos los que se interpusieran en su camino se someterían o morirían. La humanidad debía ascender. El precio del fracaso sería la muerte de todo. El caos ardería a la luz de los anatemas o el universo se disolvería en la locura. Mientras la flota se preparaba, esperando la orden del emperador para zarpar, la locura se apoderó de ella. Más de 1000 naves formaban la expedición inicial de la Gran Cruzada. En cada una de ellas se desató el aniquilador primordial. Fue una suerte que la flota estuviera amortiguada por el silencio del vacío. De lo contrario, los gritos habrían resonado hasta Terra. Ubicación. El altar mayor de las 4 fases. Cerca del lago Doloris en la luna fecha. 813 M30, 3 meses desde que la primera legión partió de Sol rumbo a Ceres, oculto de las miradas indiscretas de los esclavos del emperador, el credo de las 4 fases había construido un templo a sus dioses. Una parodia de imágenes ocultas, sacrificios humanos y horror genético. Se habían extraído recursos de la sobrepoblación de Luna para la creación de la legión. Los seguidores del credo del aprendiz tenían muchos matemáticos criados en cubas para ayudar a ocultar las actividades del culto. En los casi 25 años de su existencia, el credo se había extendido como un cáncer debajo de Luna. Cada día que pasaba, los leales eran cada vez más superados en número. Todo sin que ellos lo supieran. Una rebelión oculta se estaba alzando contra el emperador. A la cabeza de esta insurgencia religiosa estaba Sagitari, 17. Uno de los primeros en ser elegido por los dioses y el portador de los artefactos gemelos. La espada del sacrificio y el cáliz del maestro eran los objetos más sagrados de la religión recién nacida. Con cada víctima que bebía la espada, su poder crecía. Pronto se aprovecharía de la propia sangre vital del emperador. El cáliz era un clonador de sangre de una complejidad fenomenal. Permitía que la gota sagrada otorgada por el maestro oscuro se replicara una y otra vez. Esa sangre tocada por la disformidad había sido el punto central del plan de los Creed. Pequeñas cantidades de ella habían contaminado a todos y cada uno de los progenitores astartes que habían pasado por los laboratorios lunares. Esta corrupción se asentaba en su interior, creciendo y serpenteando hacia las almas de los neófitos. Esperando la señal para desatar su poder. El momento de esa señal había llegado. Con el lanzamiento de la Gran Cruzada, la insurrección lunar estaba lista para alzarse. El primer golpe contra el tirano de Terra no vendría de una espada o una bomba, sino de un ritual realizado en el Templo de los Credos. Esta catedral oculta de los 4 aspectos tenía forma circular y podía albergar a los miles de cultistas que se encontraban frente al altar central en oración. Elevado hasta el punto de que el techo del templo necesitaba ser abovedado, el altar mayor era un lugar de gran poder ritual. Cada cultista dentro del templo concentraba sus energías mentales en el altar y en el ritual que comenzaba allí. Sagitari, 17, el elegido de los 4 aspectos, se encontraba de pie sobre el altar, con la espada del sacrificio en alto sobre su cabeza. Toda su devoción, lealtad y servicio a los 4 valdrían la pena en un momento. La parte final del ritual para salvar a los hijos de los primarcas del emperador estaba en marcha. Se habían reunido grandes máquinas de hechicería para impulsar la ascensión de los astartes. Se habían cultivado armas de carne y acero por miles en las bóvedas ocultas de Luna. Sin embargo, el componente final del primer golpe de la rebelión no fue un artefacto o recursos. Fue algo más robado a los dioses por el emperador. No, alguien más robado por el tirano. Un esbirro humano del maestro de Terra que estaba destinado a liberarse y unirse a los dioses. De alguna manera, el emperador había roto el destino y había robado su peón de los 4.
Ahora era el momento de que Sagitari, 17 lo devolviera a sus legítimos amos. Zamora, el antiguo Squad, había servido al emperador durante muchos años, luchando codo con codo durante la Guerra de Hierro y la unificación de Terra. En ese tiempo, las dudas sobre la naturaleza de su señor y lo que pretendía aumentaron, cuidadosamente alimentadas por los dioses oscuros de la disformidad. Si no se hubieran abordado, esos pensamientos habrían degenerado en traición. Robando al anatema de un sirviente útil que podría haber cambiado el equilibrio del destino. De alguna manera, el emperador vio los planes de los dioses y salvó a su amigo Yayai del pozo. Prometió la salvación para su pariente perdido hace mucho tiempo y reafirmó la fe de los Squad en el emperador. Esto no se pudo soportar y los dioses oscuros utilizaron a sus sirvientes en Luna para reclamar lo que consideraban suyo. Mientras estaba en una misión secreta para que el emperador recuperara los últimos artefactos importantes en Luna, fue capturado por los cultistas. Docenas de guerreros genéticos y hechiceros fueron aniquilados por el endurecido abumano antes de ser sometido. Ahora yacía atado sobre el altar que estaba teñido de negro con la sangre de miles. Sagitari, 17 esperaba que las mareas del destino cambiaran, y ofrecería al traidor a los dioses en el momento perfecto. Cuando el tirano se preparara para abandonar el sol y conquistar la galaxia, su perdición se desataría. La muerte y el sacrificio de un sirviente divino robado proporcionarían el poder necesario para desatar la ira de los cuatro aspectos. El sacerdote señor lunar miró hacia abajo y vio a Squad atado y amordazado. Sus poderes inmateriales enormemente mejorados le permitieron observar cómo las emociones del abumano parpadeaban y luchaban entre sí mientras escupía maldiciones ahogadas. La furia, la desesperación, la adrenalina y la esperanza presa del pánico estallaron en el cuerpo y el cerebro de Squad. Una ofrenda perfecta para los cuatro. Sintiendo que llegaba el momento, cuando el destino entraba en una de sus grandes encrucijadas, Sagitari, 17 bajó la espada de obsidiana mientras gritaba oraciones a los cuatro. Frundara Sut. Let Faos. Xichamon. La espada ritual atravesó el corazón del Squad, cortando sus fibras musculares y esparciendo el licor del Abuman por todo el altar. Zamora murió con un rugido de sangrienta venganza. Sus furiosos bramidos se convirtieron en gorgoteos cuando la muerte lo alcanzó. Sagitari, 17 observó cómo el alma ahora contaminada de Zamora Gortrexon, el antiguo Squad del clan Kadrin, gritaba en las profundidades de la disformidad, donde el maestro oscuro Belacor la capturó y se preparó para usarla en la gran guerra contra el anatema. Antes de que la sangre vital de Zamora dejara de fluir, la realidad tembló. El espacio-tiempo se estremeció de disgusto cuando se desató el aniquilador primordial. La grieta disforme en las profundidades de Luna se ensanchó enloquecidamente, dejando que la materia prima del caos fluyera hacia la luna de Terra. Grandes máquinas psiónicas de mutación y locura capturaron y desataron el poder, alimentando el caos en las venas de todos y cada uno de los astartes contaminados. El material se tensó y se desgarró bajo la tensión. Incluso tan cerca del fuego del anatema, las grietas disformes se abrieron. Desde el sol hasta el cinturón de Kuiper, las fuerzas de la locura se vertieron en el espacio real. Flotas destartaladas de perdidos y condenados acompañadas de patronos demoníacos se prepararon para atacar el corazón del imperio. El Astronomicon había proporcionado un faro de cordura a los restos puros de la humanidad. Para los caídos, señaló una marcha hacia la guerra. Ahora se desató una cruzada loca del caos, reunida desde toda la galaxia. Los hechiceros lunares transmitieron conocimiento a las hordas oscuras y desataron los ejércitos de los cultos contra los leales. El caos había llegado al sol. Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 28. Ubicación. Cubierta de mando del Tiber Prince. Actual buque insignia de la 16 Legión. Fecha. 813 M30, 3 meses desde que la primera legión partió de Sol rumbo a Ceres, Ezequiel Abaddon había sido reclutado en la 16 Legión después de sobrevivir a la implantación de la semilla genética. El material genético del 16 Primarca le había sentado fenomenalmente bien. Abaddon era más fuerte, más rápido, más resistente y más inteligente que prácticamente cualquier otro recluta. Había ascendido a la posición de señor del capítulo Abaddon 16 y 00, corte alfa. Lo que, en lenguaje gótico, significaba que lideraba el segundo capítulo de la primera formación. Ahora él y el resto de la élite de la legión se encontraban a bordo de la cubierta de mando de los príncipes tiberinos. Su primarca había regresado y ahora la legión 16 esperaba la orden de despegar. La expectación crepitaba entre los astartes, los mortales y los tecnosacerdotes que custodiaban el puente.
La gran cruzada estaba a punto de estallar. Horus Lupercali. El primarca 16 se levantó de su trono de mando al oír una señal psiónica. Levantando su espada, declaró: la galaxia será de la humanidad. Nosotros, los ángeles de la muerte del emperador, la conquistaremos para nuestra especie. Esto ha sido decretado por el maestro de la humanidad y nadie se interpondrá en nuestro camino. Por el emperador y la humanidad. Una ovación resonante resonó en toda la nave y sus alrededores mientras cada primarca pronunciaba discursos similares. El maestro Abadón y el resto de la élite de la legión levantaron los puños en señal de triunfo y gritaron: por el primarca. Por el emperador. Por la humanidad. Los grandes motores de disformidad de la flota comenzaron a rugir al encenderse, listos para perforar el tejido del espacio-tiempo y llevar al imperio a su destino. Todo mientras se oían vítores y gritos de celebración. En ese momento se completó el ritual siniestro que estaba teniendo lugar en Luna. El alma de Zamora tronó en la disformidad, provocando una ola de caos que se extendió por las mareas del destino. Esas olas en el mar de las almas resonaron hasta la flota y más allá. El maestro Abadón no sabía esto, no sabía que una mancha en su propia carne estaba vinculada a esa ola de disformidad. Lo que Abadón sí sabía era que un grito espeluznante llenó el puente, y él era la fuente del mismo. Un dolor intenso y desgarrador invadió la mente de Abadón. Sentía como si su sangre estuviera en llamas y sus huesos se hubieran convertido en hierro dentado. El licor demoníaco atacó sus nervios y se filtró en su cerebro. Desde allí, alimentó visiones de oscuridad siniestra en la mente de los astartes. Una garra que probó la sangre de dioses, ángeles y demonios en su mano derecha, el fin de los imperios llamando a él, su legítimo dueño, semidioses atados a los maestros de la disformidad arrodillados ante él, legiones, antiguas y nuevas, al servicio de todos sus caprichos. Un arma de conquista y poder imparables, los mismos dioses compitiendo por su favor. Pues él era el señor de la guerra del caos. ¡No! Aulló Abadón. Las oscuras tentaciones de la disformidad vacilaron mientras luchaba contra las visiones. Incluso cuando su carne se retorció y los dioses del caos le susurraron promesas de dominio, Abadón se mantuvo firme. Sabía que eran mentiras y maldad. Ezequiel Abadón había sido elegido para defender a la humanidad. Para ser su guardián, no su esclavizador. Gritando de dolor y furia, el hombre que una vez estuvo destinado a saquear la galaxia rechazó al caos por completo. Abadón protegería a su tribu, sin importar cuán grande fuera, de los depredadores en la oscuridad. El alma de Abadón luchó contra la corrupción en su carne. Trabajando con los aumentos espirituales y biológicos otorgados a los ángeles de la muerte para resistir el poder de los maestros oscuros. Después de casi un minuto de esta guerra en miniatura librada a nivel psíquico y celular, Abadón cambió el rumbo. La corrupción fue rechazada. El autocontrol y el dominio del yo vencieron al caos y lo expulsaron de su cuerpo. Con un rugido de furia justa, Abadón el Redentor, como sería conocido a partir de ese momento, vomitó la corrupción, dejando una masa de suciedad demoníaca que se retorcía y susurraba sobre la cubierta del puente. Con absoluto desdén, golpeó con su bota blindada el tumor disforme y lo aplastó. Escupiendo unos cuantos grumos más de sangre, el campeón Astartes se desplomó sobre una rodilla. Sus órganos internos estaban destrozados, sus músculos deshilachados y sus huesos astillados. Con un doloroso esfuerzo, Abadón se puso de pie y miró alrededor del puente. Cada uno de sus hermanos sufría la contaminación de la disformidad. Algunos gritaban, otros se desgarraban la armadura y la carne. Algunos incluso se quedaron completamente quietos, luchando contra la locura en perfecto silencio. Abadón fue el primero en romper el hechizo oscuro. Lo que no sabía era que era el primer Astartes de toda la flota en liberarse. Apretando los dientes y luchando contra el dolor, Abadón se tambaleó hacia su hermano más cercano. Un capitán que gritaba maldiciones a un falso emperador. Agarrando al farfullante Astartes por los hombros, Abadón dijo lo primero que le vino a la mente. Una frase enterrada en su psique por un encuentro con un viejo sacerdote. Con absoluta certeza, le dijo a su sufriente pariente genético: el emperador protege. Y nosotros también. Esas palabras rompieron la maldición y provocaron que los enloquecidos Astartes agarraran los brazos de Abadón. En ese momento, los hermanos de batalla se abrazaron y repitieron una y otra vez: el emperador protege. Después de unos momentos de temblor, el capitán expulsó la mancha de sí mismo y se desplomó. Abadón revisó los signos vitales de su hermano y se dirigió al siguiente Astartes afectado. Mientras lo hacía, notó que algunas otras figuras hacían lo mismo. Otros hermanos de batalla que se habían liberado después de él.
Abaddon reconoció a Astur Sejanus, Jackton Cruce y Severian Delupe entre ellos. Desesperado, Abaddon miró a su alrededor en busca de su padre genético. El primarca todavía estaba sentado en su trono de mando. Sus grandes guanteletes aplastaban los reposabrazos del trono. Una mirada de increíble concentración en su rostro. La electricidad psíquica arremetió contra Horus. Cualquier locura que atormentara a la legión estaba siendo combatida por su padre. Abaddon se tambaleó hacia el primarca, y cuando lo hizo, los ojos de Horus se abrieron de golpe y se clavaron en él. No eran los ojos habituales, sino los fuertes ojos del 16 primarca, pero bolas de fuego dorado fundido. Ojos que Abaddon solo había visto una vez antes y que nunca olvidaría. El maestro de la humanidad estaba hablando a través de su hijo. De hecho, cada uno de los 20 semidioses transmitió el mismo mensaje a sus legiones. El emperador lo envió a sus nietos Astartes. El enemigo ataca en la disformidad. Manteneos firmes y creed en vosotros mismos. Por la humanidad y el imperio. El mensaje se propagó entre los Astartes de la flota. Algunos sintieron su efecto completo y se liberaron de las visiones caóticas, otros sintieron un susurro en su psique mientras el tormento continuaba. Abaddon se había librado de la mayor parte de la mancha, pero esta infestaba su propia genética. Le roía los órganos y le encendía los nervios en agonía. Le prestó poca atención mientras reunía a sus hermanos y los alejaba de las visiones. Gracias a la fuerza de voluntad y a los lazos de hermandad, la élite de las 16 legiones se liberó poco a poco de las garras de los dioses oscuros. Se resistieron a visiones que habrían llevado a la oscuridad incluso a los héroes más poderosos de la humanidad. Gracias a las técnicas hipnóticas desarrolladas a partir del encuentro de la infancia de Abaddon con el último sacerdote, junto con los vínculos del alma que unían a cada legionario con sus primarcas potenciados por anatema, casi todos los Astartes pudieron resistir la corrupción. Casi todos los Astartes, no todos. El capitán Lanartor Volar no pudo enfrentarse a la oscuridad. Fue el único en el puente del príncipe Tiberino que cayó. Un poco más del 2% de todos los Astartes infectados abrazaron a los 4 y le dieron la espalda a la humanidad. Volar y los otros condenados cayeron no por los rituales de luna o por cualquier voluntad omnipotente de los dioses. Fueron condenados simplemente porque eran débiles. En comparación con los hombres mortales, eran invencibles e incorruptibles. Según el estándar establecido por el maestro de la humanidad, se los consideró deficientes. Cuando el mal les ofreció poder a cambio del alma de su especie, los condenados aceptaron con gusto. Demostrando que incluso los superhumanos están a la altura de las circunstancias o fracasan por completo. Boalar vendió su alma a cambio de una oportunidad de recorrer el sendero de la gloria. Toda la energía arcana que estaba destinada a corromper y mutar a todas las legiones fue inyectada en él y en sus compañeros fracasados. La mancha psicogenética con la que los cultistas lunares habían infectado a los Astartes debería haber actuado como un ancla. Una mancha sobre sus cuerpos y almas nacida de la sangre del primer príncipe demonio. La energía extraída de la grieta de disformidad y canalizada a través de los rituales ocultos habría utilizado la mancha para mutar y arruinar por completo a los Astartes, convirtiéndolos en horrores similares a los veteranos de la larga guerra del dios emperador. Aquellos que pudieron resistir los ataques mentales del caos resultaron dañados físicamente por la corrupción, pero no fueron reclamados por los dioses oscuros, dejando la enorme cantidad de energía de disformidad para llenar solo unos pocos recipientes. Los mortales menores habrían sido violados y convertidos en engendros del caos o algo peor. Sin embargo, incluso estos fracasos de los Astartes eran Astartes. La energía ritual los convirtió en avatares del caos. Exaltados ejércitos de demonios nacidos para matar. El capitán Boalar abrazó al caos y este lo abrazó a él. Su armadura se fusionó con su carne y se volvió más parecida a la armadura de un insecto que a la ceramita. La mandíbula que parecía tan similar a la de Horus se dividió en un par de mandíbulas empapadas en ácido. 2 ojos se convirtieron en 4 y luego en 6. Músculos, huesos y neuronas fueron reconectados y saturados de locura. En tan solo unos momentos, el capitán Astartes de la 16 Legión, conocido antaño como Lanartor Volar, había desaparecido. En su lugar había un horror insectoide del tamaño de un primarca cuya carne rezumaba corrupción. 16 demonios menores de cada dios habitaban el cuerpo. Trabajaban juntos en un concierto de malicia. Su repentina aparición y las oleadas de repulsión que emanaban de ella aturdieron incluso a los Astartes recuperados que se encontraban en el puente. Algunos mortales que hasta el momento se habían resistido a la locura empezaron a gritar de horror al verlo.
Después de orientarse, la hueste demoníaca fijó su atención en su objetivo. El primarca Horus Lupercali, que seguía sentado inmóvil en el trono de mando, ayudando a su padre en una gran tarea. Moviéndose a velocidades que alteraban la realidad, la hueste demoníaca cargó contra Horus, lista para hundir sus garras malditas en la carne del semidios. Dos astartes cerca del primarca cargaron para interceptar a la criatura. Ezequiel Abadone y Atton Cruce. El segundo y sexto maestros del capítulo de la primera y cuarta formación, respetablemente. Los hermanos de batalla gemelos. Uno, un veterano maltrecho de las guerras terranas y chtonías, el otro, heredero del 16 primarca en todos los sentidos. Los dos astartes atacaron a la hueste demoníaca por ambos lados. Las espadas de energía crepitantes atravesaron los costados de la bestia. Emitió un chillido repugnante y atacó a los hermanos de batalla. Era torpe y salvaje. No estaba acostumbrado a las limitaciones del material. Cualquier hermano de batalla de la Legio Astartes habría podido parar el golpe. Desafortunadamente, tanto Abadón como Cruce estaban magullados y ensangrentados. Apenas lograron bailar fuera del alcance de las garras. Les hicieron cortes en la armadura y dejaron una fea cicatriz en la mejilla izquierda de Abadón. Con cada segundo que pasaba, la hueste demoníaca se acostumbraba más al materium. Crecía en fuerza y velocidad a medida que los astartes, ya heridos, se cansaban. Aún así, siguieron luchando, cortando músculos y huesos. Hasta que la hueste atacó con una garra. El golpe alcanzó a Cruce de lleno en el pecho. Lanzando al astartes casi 30 pies hacia una fila de consolas. La coraza y las costillas de Yatton quedaron pulverizadas. La suerte y la genética del primarca evitaron que el golpe le reventara los pulmones. Tosiendo sangre y motas de mutación extirpada, Cruce intentó reincorporarse a la lucha. La sangre llenaba su pulmón izquierdo y casi todas las alarmas de su armadura de poder sonaron en respuesta a su movimiento lo disuadieron. Perdiendo rápidamente la conciencia, el señor del capítulo juró un sangriento juramento de venganza contra las fuerzas oscuras de la disformidad. Ezequiel Abadón ahora estaba solo contra el anfitrión demonio. Su cuerpo y su espada listos para romperse en defensa de su padre genético. Un ruido húmedo que uno podría interpretar como una risa escapó de la boca del anfitrión. Sus brazos se dividieron en 4 extremidades con un crujido repugnante. Luego, las garras del anfitrión se fusionaron en enormes espadas envenenadas. La toxina que se filtraba de las espadas era una vieja favorita de los dioses oscuros. Primero había sido sintetizada por el Imperio Kinebarch, en su guerra contra los Aeldari. Incluso con ella, todavía habían perdido y caído en el abrazo de los padres de la plaga. Era una mezcla terrible de componentes materiales y psiónicos creada para un propósito singular. Matar dioses. Había derribado a Horus Lupercal y Roboute Guilliman en otro universo. Ahora estaba dirigida a Abadón y al cuello de su padre genético. El ejército demoníaco atacó a los astartes con sus 4 extremidades afiladas. Abadón era hábil y fuerte, pero solo podía defenderse de la embestida. La ráfaga de espadas parecía estar en todas partes a la vez. Si bloqueaba una o dos, otra se le escapaba por la guardia y le destrozaba la armadura. Una veintena de cortes que ni siquiera su carne mejorada podía sellar cubrían su cuerpo de forma constante. La primera herida que había sufrido, el rasguño en su mejilla, todavía sangraba, y una parte de Abadón sabía que nunca sanaría adecuadamente. Aún así, siguió luchando, con la esperanza de retrasar al monstruo un segundo más. El ejército trató de esquivar a Abadón y continuar hacia el primarca, pero con un aullido de rabia, el astarte se abalanzó sobre él. Al hacerlo, cayó en su finta. 2 espadas alcanzaron su espada de poder y las otras 2 se clavaron en sus pulmones. Grandes bordes dentados desgarraron la carne de Abadón y la criatura lo agarró por las espadas que lo empalaban. El ejército de demonios levantó al inerte Abadón por encima de su cabeza y dejó que la sangre del astartes goteara en sus fauces diabólicas. Otros astartes que se habían mantenido a distancia hasta ahora, temiendo interrumpir la concentración de Abadón, atacaron ahora. Los 2 brazos desocupados de la criatura los apartaron mientras se alimentaba. En ese momento, cuando los 4 brazos del anfitrión demonio estaban ocupados, Abadón cobró vida. Un pulso de esteroides, carne sintética y drogas de combate de su órgano revitalizador impulsó la biología herida del astartes a funcionar a toda marcha. Abadón se había aferrado a su espada incluso cuando estaba al borde de la muerte esperando este momento. No lo desperdició. Un crujido de energía fue la única advertencia que recibió el monstruo una vez conocido como el Capitán Lanartor Volar.
Abadón el Redentor clavó su espada en la unión del cuello y el hombro del anfitrión. La espada atravesó la armadura y atravesó el músculo y la vena. La sangre tóxica salpicó la armadura de Abadón mientras empujaba la espada más profundamente. La hueste demoníaca rugió con furia y arrojó a los astartes gravemente heridos de sus espadas. Abadón aterrizó en un montón de huesos rotos y armadura junto al trono de mando. Ezequiel luchó contra la oscuridad que se acercaba con todo lo que le quedaba. Mantener la conciencia era todo lo que podía hacer. La hueste caminó hacia Horus mientras sacaba la espada de Abadón de su cuerpo. Dos brazos yacían flácidos a su lado. La energía demoníaca trabajó para reparar los músculos y los huesos, pero el daño era severo. Una risa insectoide repugnante resonó en sus mandíbulas. El 16 primarca siempre estaba condenado a ser un sacrificio. Esta realidad no sería diferente. Levantó sus dos últimas espadas en alto y se preparó para derribar a Horus Lupercali. Abadón dejó escapar un aullido sangriento cuando las espadas descendieron. Casi al instante, la hueste demoníaca salió volando hacia atrás. Más rápido de lo que los astartes y la hueste demoníaca podían procesar, Horus se había levantado de su trono y había atacado al monstruo que una vez había sido su hijo. Con una intrincada armadura de exterminador de alabastro y blandiendo una gran maza de poder, el primarca parecía un dios de la guerra. Horus cargó contra la hueste demoníaca. Su volter escupía muerte y su maza crepitaba con un poder esotérico. Los proyectiles detonaron dentro de la criatura mientras intentaba recuperarse del primer golpe. Siseo escupió mientras sus brazos intentaban inútilmente desviar los golpes devastadores de la maza de Horus. Rugiendo con furia elemental, el primarca dejó caer su maza sobre la cabeza del anfitrión, destrozando su cráneo en pedazos. Incluso con su cerebro esparcido por la cubierta, logró aullar unas cuantas maldiciones y burlas finales en la oscura lengua de la disformidad. Con sereno desdén, Horus lo tiró al suelo y golpeó con su bota la cavidad torácica del anfitrión, convirtiendo sus órganos en un lodo negro. Casi como una ocurrencia de último momento, Horus susurró un mantra psiónico y encendió el cuerpo del anfitrión demonio con piroquinesis. El primarca miró a Abadón y se acercó a su hijo. Colocó su gran mano acorazada sobre el hombro del teniente herido y le dijo: «Lo has hecho bien, hijo mío. Estoy orgulloso de ti». La energía psíquica fluyó del primarca a los astartes, curando heridas y purificando el veneno. Una vez que Abadón estuvo en condición estable, Horus caminó hasta el centro del puente y proclamó tanto verbal como físicamente a la tripulación en general: «Los enemigos de la humanidad desean asesinar al imperio en su cuna. Lo hacen porque nos temen. Temen la furia justa de la humanidad resurgente. Fracasarán hoy y el próximo. Porque somos los elegidos del emperador y nuestro deber es con la humanidad. Prepárense para contraatacar. Los ángeles de la muerte han llegado». Capítulo 29. Ubicación: la cubierta del bucéfalo. Fecha: 813 M30, 36 segundos desde que la ola del caos golpeó la flota. La realidad tembló cuando el velo entre lo material y lo inmaterial se rasgó. Miles de grietas de disformidad salpicaron el sistema solar. Flotas enteras de perdidos y condenados brotaron de las grietas más grandes. La locura de la sangre infectó a las legiones y buscó paralizarlas. La risa de los dioses sedientos resonó en las mentes de todos los ciudadanos del imperio. Las fuerzas del caos atacaron. El poder caótico y la luz de Anatema se batieron en duelo en las grietas. Hordas de demonios intentaron abrirse paso hasta el Materium, pero la luz del emperador los hizo retroceder gritando hacia el foso. Solo los fragmentos más poderosos de los dioses podían unirse a sus locos sirvientes en este ataque. Príncipes demonios y heraldos oscuros lideraban la carga de adoradores retorcidos. Incontables especies y culturas habían caído durante la larga noche. Conscientemente o no, se habían convertido en sirvientes de la ruina. Buscaban saquear Terra y derribar al emperador y cualquier amenaza que representara. Aunque destartalada y maldita, su flota era enorme. Flotas de batalla enteras surgieron de las grietas de disformidad. Cada una de ellas buscaba saquear el sistema solar. Mientras se desarrollaba esta locura, el maestro de la humanidad la presenció desde su nave insignia. Los dioses oscuros esperaban que sintiera miedo o decepción. El único pensamiento que cruzó por la mente del emperador fue: parece que llegaron temprano. El emperador sabía lo que los dioses oscuros pretendían desatar sobre el joven imperio. Era una estratagema inteligente: corromper a los astartes y quemar el sistema solar en el fuego de la disformidad. El emperador y su círculo íntimo se habían preparado para ese día. Se habían previsto muchas contingencias.
Los Astartes eran más poderosos y sabios que los ángeles de los dioses emperadores. El conocimiento obtenido de la línea temporal oscura y el propio genio del emperador habían asegurado que solo cayeran los peores escoria de las legiones. Esto fue temprano. El emperador había asumido que el ataque ocurriría una vez que las legiones hubieran abandonado Sol, paralizando las líneas de suministro de la Gran Cruzada y masacrando al mundo del trono del imperio. Ese habría sido el movimiento estratégico. En cambio, atacaron cuando todo el poder de la Gran Cruzada aún habitaba en Sol. Esto no fue arrogancia ni un paso en falso táctico. Simplemente hizo que la historia fuera mejor. Que los dioses derribaran al anatema en vísperas de su represalia contra el cosmos. El sistema solar no estaba lo suficientemente reparado como para resistir a las hordas caóticas como el emperador originalmente pretendía. El poder de las legiones compensaría esto. Aún así, ya había habido pérdidas trágicas. El emperador sintió la muerte de millones cuando las estaciones orbitales y los hábitats del vacío fueron devorados por enjambres salvajes de cultistas. Incluso su viejo amigo Zamora había caído en un ritual oscuro. Eso no se había esperado, y una furia tranquila se elevó en el pecho del emperador al pensarlo. Zamora sería vengado y su legado sería honrado. Al sentir las siniestras atenciones de los dioses sobre él, el rostro del emperador se llenó de una mueca. Levantándose de su trono de mando, se puso en contacto con los primarcas y otros miembros de la élite del imperio. Se dieron órdenes a los almirantes mortales para que se enfrentaran a la inminente cruzada negra. Se dio la alarma y los regimientos auxiliares se prepararon para la invasión de todo el sol. La flota ya estaba recibiendo noticias de una guerra en los túneles bajo la luna. Se envió un pulso psíquico de emergencia a Malcador para que preparara el arma que ganaría esta primera batalla. Antes de eso, el peligro inmediato debía ser abordado. Reuniendo el poder divino que habitaba dentro de él, el emperador se preparó para sellar las grietas en la realidad. Los rituales utilizados eran poderosos, capaces de rasgar el velo a pesar de la proximidad del Astronomicon. Eso necesitaba ser rectificado. El emperador se acercó psíquicamente a los primarcas y pidió la ayuda de su hijo. Ellos se la dieron con gusto, incluso cuando sus propios hijos enfrentaban el tormento. Los primarcas eran de hecho guerreros, pero también generales. Entendían la necesidad de acciones duras. Con el apoyo de sus hijos y utilizándolos para dirigir mejor el Astronomicon y el ejército imperial, el emperador comenzó a soldar las grietas. Llamas psíquicas más calientes que una supernova, potenciadas por billones de almas justas, quemaron las heridas del universo. Mientras sus hijos luchaban por su cordura, los primarcas libraron la única guerra que importaba. Mediante la fuerza de voluntad, el emperador y los primarcas empujaron la mancha del caos de regreso a lo inmaterial. Lucharon contra los grandes motores psiónicos de Luna y la voluntad de los mismos dioses oscuros. Se estaba librando una guerra en 3 frentes. Los auxiliares imperiales y sus aliados se batieron en duelo contra la rebelión del caos. Los astartes lucharon contra la corrupción dentro de ellos y los primarcas lucharon por cerrar las grietas. El emperador lideró sus fuerzas en los 3 frentes de una forma u otra. En 2 de los 3 frentes se avanzaba con paso firme. El propio Abadón se liberó de la locura y pronto le siguieron los hermanos Azet, Nathaniel Garro y otros astartes con un destino único. Con unas palabras de consuelo, dejó a los astartes con su lucha. Las legiones ascenderían o caerían en picado por sus propios méritos. Las grietas estaban resultando difíciles pero posibles de cerrar. El emperador proporcionaba el poder puro y sus hijos la concentración para ponerlo en práctica. Una metáfora de muchas de las relaciones entre el primarca y su padre. Las grietas más pequeñas ya empezaban a desaparecer. Las más grandes se estaban encogiendo, ralentizando el flujo de naves enemigas. A través del Astronomicon, el emperador podía ver toda la batalla. Dirigía psíquicamente a sus generales y almirantes como piezas de un tablero regicidio. Con un esfuerzo hercúleo, el emperador y los primarcas estabilizaron las grietas. Solo la más grande seguía abierta y las naves enemigas apenas podían pasar por ellas una a una. Una sonrisa se dibujó en el rostro del emperador mientras observaba cómo los perdidos y los condenados se enteraban de esto mientras salían de una grieta cerca de Mercurio. Una nave de Corne había intentado atravesar la grieta mientras una bandada de barcazas áspides de Slanesh se abalanzaba para salir de la disformidad. El desorden resultante de adamantium y tripulantes que mutaban rápidamente fue escupido al Inmaterium. Otro pecio espacial para contaminar la galaxia. Para que las lágrimas, en realidad, se cerraran por completo, la fuente de las mismas debía ser destruida.
El culto lunar sería purgado con fuego y acero. Su tecnología blasfema arruinada y se haría una advertencia a aquellos que quisieran ahondar demasiado en los sobrevivientes. Los auxiliares y la armada estaban haciendo todo lo posible para detener la marea de fuerzas invasoras del caos. No ganarían esta batalla, ese papel recaía en sus ángeles de la muerte. Los astartes se habían recuperado bastante bien de la infección. Fabius y los otros Geneurix de élite habían predicho que entre el 5 y el 10% caerían. Solo el 2% había caído por los efectos psicológicos y tal vez otro 1% estaría demasiado mutado para ser rescatado. El resto estaría templado por la guerra y sería lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a la oscuridad. Ahora la Legio Astartes se enfrentaría a las fuerzas del caos y defendería a Sol. Con las grietas cerradas, los primarcas podrían liderar a sus legiones en la refriega. La mayoría sería necesaria para ganar la guerra del vacío. 3 serían enviados a Luna. Las legiones 11, Shiri y Svi fueron elegidas para esta tarea. Debido a sus especialidades y a las bajas por debajo de la media sufridas por la corrupción del caos, se envió un mensaje a los 3 primarcas y sus flotas se separaron del resto de la fuerza reunida. Las otras 17 legiones y las fuerzas que las acompañaban se desplegarían y se enfrentarían a la invasión. Mientras se permitía que las 3 seleccionadas rompieran el bloqueo, el bucéfalo los seguiría. Viajando por una ruta muy visible, ayudando al imperio con sus armas y las fronteras de los custodios. El bucéfalo, al ser una nave capital prácticamente indestructible custodiada por flotas de escoltas de custodios, se convertiría en un objetivo muy grande. Concentraría a los invasores y destruiría cualquier cohesión que poseyeran. La oportunidad de atacar al anatema atraparía a los sirvientes del caos. Esto permitiría al imperio saber que el amo de la humanidad vivía y lideraría la lucha. Las legiones 11, Shiri y Svi atacarían Luna con fuerza y rapidez. Purgarían el culto y destruirían los motores psiónicos que mantenían abiertas las grietas. Luego, una vez que el bucéfalo llegara a Luna, el emperador volvería a sellar la herida en el espacio-tiempo que casi había robado a los primarcas. Dando sus órdenes, el emperador miró dentro del Inmaterium y observó el abismo de pesadilla que eran los dioses. Mientras la gran flota de la cruzada abría fuego y atomizaba a miles de fanáticos sedientos de sangre, habló a los 4 en la disformidad. Vuestro tiempo ha llegado a su fin. Ubicación. Campamento de reeducación de neólogos, Lacus Spei, Luna, fecha. 813 M30, 6 horas desde que comenzó la batalla por la Luna, la guerra es el infierno. Un antiguo y siempre preciso adagio. Cuando se trata de asuntos de la disformidad, el dicho se vuelve demasiado literal. Como descubrieron rápidamente los defensores de Luna. La locura de la irrealidad había surgido a través del sistema solar y se centraba en la luna de Terra. Los nunca nacidos se filtraron en el Materium. Salvados del fuego de los astronomicones por las protecciones blasfemas. Se unieron a los cultistas extáticos de las 4 fases en una guerra abierta contra la autoridad imperial. Los Auxilia y los Arbites de Luna pronto se vieron ampliamente superados en número antes de descubrir que casi una cuarta parte de ellos eran traidores. Los clanes lunares leales y otros civiles fueron capturados y alimentados a grotescas máquinas de exterminio. Sacrificios para invocar y atar a los nunca nacidos a bestias de carne de pesadilla esculpidas para su habitación. Estas armas de disformidad de naturaleza horrible eran en cierto modo un arma de doble filo. Proporcionaban a la rebelión soldados y herramientas que solo los astartes y los sacerdotes de Marte podían igualar. Sin embargo, la mera presencia de los demonios y las huestes demoníacas desgarraba cualquier atisbo de orden o control que la rebelión alguna vez tuvo. La estrategia quedó a un lado y los cultistas de las 4 fases lucharon entre sí casi tanto como lo hicieron con los leales. Los dioses oscuros que retorcían sus mentes los despojaban de su autocontrol y convertían los desacuerdos más pequeños en paranoicas disputas de sangre. La absoluta maldad y la inmundicia de sus prácticas inspiraban a los leales a luchar más duro de lo que se creía posible y algunos colaboradores a cambiar de bando. Una cosa era escuchar la propaganda imperial sobre los males del universo, y otra muy distinta ver cómo destripaba a un ser querido. Incluso con su nueva determinación, los defensores se veían superados en número y armamento en un grado extremo. La superioridad orbital de las fuerzas traidoras impedía la llegada de refuerzos terrestres, por lo que grupos de leales se habían reunido en posiciones defendibles con la esperanza de capear la tormenta del caos.
Uno de los remanentes leales más grandes se había instalado en el campo de reeducación Neólogo, una mezcla de hospital y prisión donde los refugiados extrasolares eran llevados a la luz de la verdad imperial. La mayoría de los cultos que adoraban al emperador que se originaron en Terra y más allá habían sido aplastados aquí. También era el territorio del grupo más ardiente de fanáticos del Astronomicon. Los portadores de la luz salvadora, liderados por la santa psíquica Petronilla Dorovna. Dorovna tenía ahora unos 35 años. Una oradora y líder increíblemente hábil. Quien a lo largo de casi 20 años de aislamiento en Luna había mantenido viva la fe entre su culto de casi 5.000 miembros. A sus ojos, ella los había salvado de los bárbaros pieles verdes que reclamaban su mundo natal y los habían guiado a través de la disformidad. Una generación de encarcelamiento bastante cómodo para demostrar su fe era algo que podían soportar. Si Mose pudo vagar por los desiertos de Gip durante 44 años, ellos también podrían. Así que cuando la 7 Guarnición Lunar Auxiliar se hizo cargo del campo de reeducación, encontró una verdadera reserva de refuerzos fanáticos y leales entre los prisioneros. Querían demostrar su devoción mediante la fuerza de las armas y la guarnición estaba feliz de tener ayuda. Ahora Dorovna blandía una espada de poder recuperada y condujo a sus seguidores hacia la brecha. Gritaban himnos enloquecidos al emperador y al Astronomicon. La furia justiciera y el fanatismo religioso compensaron su falta de entrenamiento. Los soldados de la guarnición fueron divididos en escuadrones y asignados a una compañía de fanáticos imperiales. Su mejor equipo y habilidad les permitían dirigir a sus nuevos aliados. Los fanáticos lucharon con lo que tenían a mano. Los rifles láser de la armería del campamento y el equipo de minería reutilizado eran opciones populares. Santa Petronilla no se había ganado ese título solo por puro carisma. Era una psíquica, y una poderosa, además. Parte de una raza rara que podía sincronizar sus almas con el Astronomicon y ejercer su poder. Esto se manifestaba en un aura de luz cegadora que vigorizaba a los no contaminados y quemaba a los nunca nacidos. Una leve imitación de la fuente del Astronomicon. Moviéndose a velocidades sobrehumanas, con su espada en llamas con fuego sagrado, hizo una prueba de fuego y acero a través de los demonios y los traidores. Durante toda la batalla, cuando no estaba dirigiendo un himno de batalla, susurró para sí misma la frase que había resonado en su mente desde el día en que el Astronomicon había tocado su alma. Con una voz como un trueno dorado, le dijo: «Ten fe». Lo haría, sin importar lo que pasara. El emperador la había guiado hasta Terra y ahora sabía por qué. Lucharía contra los horrores y los conduciría a la victoria. Podía escuchar el mantra como un redoble de tambor en su cabeza. Mientras luchaba cada vez más duro, juraba que más de ese mantra se filtraba en su mente. Nunca se le había ocurrido que solo podía escuchar una parte. Desesperada por escuchar más palabras de lo divino, avanzó más allá de la línea del frente. Arremetió contra la horda de cultistas y huestes demoníacas. Incluso con sus habilidades psíquicamente mejoradas, ella todavía era una mujer joven sin experiencia en el arte de la guerra. Cometió el error que muchos guerreros devotos cometen. Tenían demasiada fe en la protección divina y no el suficiente respeto por la estrategia militar. Si se extendía demasiado, podría ser envuelta fácilmente. Su fuerza y velocidad no fueron suficientes cuando las garras de los demonios la derribaron. Incluso cuando su presencia los quemaba, se clavaron en ella. Desgarraron su armadura improvisada, desesperados por hundir sus colmillos en la carne de alguien favorecido por el anatema. Tal acto les haría ganar el favor divino. El pánico llenó su corazón cuando una mano mutada arrancó su espada y el peso de la carne habitada por nunca nacidos bloqueó sus extremidades en su lugar. Petronilla balbuceaba oraciones mientras luchaba contra los monstruos. Un rostro desfigurado la miró y soltó una risita mientras decía: «No puede oírte, bocado. Solo los verdaderos dioses pueden oírte y quieren que grites». Por un momento, el fuego de la fe brilló en su interior. Tenía fe, una fe incomparable. Sin embargo, parecía que el despojo y la condenación en ese túnel apestoso serían su destino. El emperador le había dicho que creyera, ¿por qué la abandonarían? Fue en ese horrible momento cuando Petronilla recibió el mensaje completo. Cayó como un rayo y sacudió su alma. Tengan fe unos en otros. Mientras el rayo resonaba en su mente, los rayos láser y las llamas de Prometeo quemaron a los demonios que la rodeaban. Con gritos de batalla y maldiciones, la 7ª Guarnición Lunar acudió en su rescate. Atacando a los demonios y con su coronel ayudándola a ponerse de pie. Cuando los miró, vio la verdad. El emperador era poderoso y sabio, pero no un dios. Ni él ni ningún otro ser lo eran. La fe por sí sola era inútil.
La fe debe usarse y la fe en los demás puede proteger y unir a las personas. Esta percepción le otorgó un nuevo poder, pudo ver los vínculos de hermandad y confianza entre los soldados. Sentir la convicción que tenían en su causa. No solo sentirla, usarla. Tomando su espada, se conectó con las emociones que sentían los soldados y sus seguidores. Compasión, fuerza, esperanza y amor en su forma más pura y justa la empoderaron. Se volvió hacia la siguiente ola de suciedad impura que cargaba contra su posición. Levantando su maltrecha arma en alto, proclamó: por el emperador y el imperio. Una ola de fuego dorado brotó de ella mientras blandía su espada. Un infierno alimentado por todo lo bueno que había en la humanidad. Quemó a los demonios y cultistas en ambos planos. Los cultistas fueron atomizados y sus almas destruidas. Negando a los dioses oscuros su premio. Los demonios fueron enviados gritando de vuelta al abismo. Las cicatrices de quemadura psíquica los estropearon por el resto de su existencia. Cientos de demonios destruidos, le dio una pausa a la siguiente ola de atacantes. Una pausa que los defensores del campo de reeducación aprovecharon al máximo. Una línea de fuego de muerte cubrió la retirada de Petronilla y sus rescatadores. Con sus habilidades potenciadas y su nueva comprensión, la otrora santa lideraría la defensa durante 9 horas más. Cuando su fe sería recompensada y los ángeles del emperador traerían la salvación a través del fuego, la sangre y el acero. Capítulo 30. Ubicación. La flota Trilegión en la órbita lunar. Fecha: 813 M30, 9 horas desde que comenzó la batalla por Luna. Las legiones 11, Shigi y Sbi habían destrozado el pseudo-bloqueo de naves del caos y cargado hacia la Luna. La séptima legión les había ayudado a abrirse paso a través de la flota enemiga, y ahora estaban ocupadas impidiendo que atacaran la retaguardia de las 3 legiones y defendiendo el espacio vacío terrano. A salvo de los invasores corruptos. Afortunadamente para los invasores imperiales, la guerra civil dentro de la Luna impidió cualquier defensa orbital significativa. Una vez separados de las hordas del caos, todo el poder de las 3 legiones astartes podría desatarse fácilmente sobre los traidores. Mientras dirigían su flota, los primarcas se comunicaban telepáticamente para crear una estrategia. El vínculo psiónico que conectaba sus almas no solo los protegía del caos, sino que también les permitía comunicarse mentalmente a grandes distancias con facilidad. Una poderosa ayuda en la guerra del vacío. Cada legión jugaría con su especialidad en la batalla. La 13 formaría el grueso de la ofensiva, su número y flexibilidad táctica les permitiría librar una guerra en toda la Luna. Esta ofensiva se complementaría con las fuerzas de ataque de la 11 legión insertadas en las líneas de batalla de la 13, proporcionando a la fuerza principal una poderosa espada y escudo contra Maleficarum. Horus había subdividido su legión en 2 roles similares. La mitad atacaría profundamente en el territorio controlado por los leales y ayudaría a los defensores hasta que llegara la fuerza principal, luego sumaría sus números a la pacificación. La otra mitad se involucraría en un ataque de decapitación contra el liderazgo enemigo, separándose unas de otras las naves de la legión que entrarían en órbita por toda la Luna. Al carecer de atmósfera, las naves podrían anclar de manera segura a solo unos pocos kilómetros sobre la superficie lunar. Para entonces, algunos cultistas habían logrado reunir defensas del vacío. Abriendo fuego con poderosas baterías e incluso lanzándose al espacio dentro de transportes imperiales robados. Apenas tuvieron tiempo de lanzar las primeras descargas antes de que llegara su perdición. Cuando una de las 3 flotas abrió fuego contra la superficie lunar, los proyectiles cinéticos y de energía destruyeron los emplazamientos de armas. Los transportes robados apenas despegaron del suelo lunar cuando las ráfagas de artillería antiaérea los destrozaron a ellos y a sus ocupantes. Esta atronadora exhibición de potencia de fuego fue un pequeño porcentaje del potencial destructivo de las flotas. Después de todo, querían que la Luna estuviera intacta una vez que la batalla terminara. Por eso, el segundo bombardeo fue de una variedad mucho más precisa y letal. Casi 1 millón de astartes cayeron sobre la Luna. El poder combinado de 3 legiones astartes llegó en una lluvia de fuego y hierro. Las cápsulas de desembarco y los Stormbirds descendieron en oleada tras oleada de furia imperial. La cantidad y la intensidad del asalto no eran estrictamente necesarias, pero las imágenes grabadas por los leales lunares y los rememoradores de flotas resonarían durante generaciones. La propaganda puede ser tan efectiva como el Volter o la espada si se usa correctamente. Entre los Stormbirds había una nave única, hecha a medida para un semidios. La Quadriga Maxius era la nave de desembarco personal de Marcus Augustio, el 13 primarca.
Respaldado por sus guardias pretores y 400.000 astartes, marchó a la guerra. Al llegar a las puertas de Puerto Luna, la 13 Legión había llegado y nada podía detenerlos. El primer objetivo de la ofensiva lunar era tomar el control de Puerto Luna. La enorme base naval ocupaba la mayor parte del cráter Kepler. Si la conquistaban, los rebeldes perderían el control total del vacío. Los muelles y las fortificaciones proporcionarían a los leales la cabeza de playa definitiva si pudieran tomarla. En circunstancias normales, la idea de asediar algo como Puerto Luna sería una idea absurda. Estas no eran circunstancias normales. Semidioses vestidos de carne transhumana luchaban contra las fuerzas de la locura. La 13 Legión se encontraba ante las puertas. Miles de astartes y sus vehículos acompañantes estaban listos para recibir la orden de atacar. Sus siniestros equivalentes se encontraban en lo alto de las almenas y las agujas del fuerte del puerto. Legiones de bestias de carne, huestes demoníacas y cultistas lunares clamaban por sangre. Los guerreros más locos y violentos de la luna habían sido enviados al puerto. La élite de las 4 fases había esperado el asalto y había reunido a sus miembros más crueles allí. Las torretas y fortificaciones agotarían a los esclavos del emperador. Luego, una vez que entraran en la fortaleza, las hordas salvajes del caos que se encontraban dentro los masacrarían. Se trataba de una estrategia sencilla pero eficaz que dependía de 2 factores: la durabilidad de las defensas de Puerto Luna y un poderoso campeón de los dioses. El campeón, mediante el miedo, la furia y el carisma, evitaría que los sirvientes salvajes se lanzaran a la batalla demasiado pronto. Algunos de los berserkers del caos más crueles y dementes se habrían lanzado con gusto desde las almenas del tamaño de una montaña en busca de una gloria repugnante. El campeón elegido para este honor se encontraba de pie sobre la enorme puerta, observando a los invasores como tantos señores de la guerra y reyes tiranos antes que él. Era un príncipe demonio de poder y pedigrí, conocido por sus enemigos y aliados como Zaubernox. Elegido de los 4 dioses de la disformidad. Había acabado con toda su especie para recorrer el camino de la gloria. Invocado en el cuerpo de un sirviente entusiasta, había acorralado a las hordas del caos y estaba ansioso por poner a prueba su temple contra el primarca. Por desgracia para Zaubernox, el semidios al que se enfrentaba no era de los que se afanaban en duelos gloriosos. Marcus Augustio era un hombre práctico que comprendía que un asedio sería costoso. Aunque confiaba en que el príncipe demonio caería ante su gladius de poder, pensaba que era innecesario y una pérdida de tiempo y recursos preciosos. Así que, cuando el traidor de la disformidad aulló un desafío psíquico y maldijo desde las almenas, simplemente se puso en contacto con su nave insignia. Tras unos momentos de cálculo y evaluación, se decidió por un plan de acción. Horus y su legión se teletransportaron a las profundidades de la luna y rápidamente atrajeron la atención de gran parte de los defensores. Los pilotos de la 11 Legión de su 8ª formación estaban ocupados distrayendo las defensas orbitales y antivacío para que el resto de su legión pudiera hacer su movimiento. Esto le dio a Marcus la oportunidad de completar su objetivo de manera eficiente. Se hicieron los arreglos y se acercó a la puerta del tamaño de un supertitán. Ninguno de los 2 lados abrió fuego mientras el primarca levantaba las manos y reunía su poder psíquico. Siendo un psíquico promedio entre los primarcas, sabía que lo que estaba a punto de hacer sería bastante agotador. Irónicamente, la disminución del espacio real le permitió extraer poder adicional de la disformidad. Probando aún más las enseñanzas de su padre de que la disformidad pertenecía a la humanidad, no a los falsos dioses. Al mirar a Zaubernox, Marcus le respondió al príncipe demonio por primera vez: la puerta puede ser reemplazada. Antes de que el señor infernal de las almenas pudiera entender el significado de los mensajes, su perdición llegó. Un solo crucero de clase lunar de la flota de la 13 Legión se había posicionado sobre la puerta principal de Puerto Luna. Disparó un rayo de lanza supercargado sobre la puerta. En el momento exacto en que impactó, el 13 Primarca usó su increíble poder para evaporar el escudo de vacío que protegía la puerta. Como la ira del propio emperador, el rayo de lanza abrasó la puerta hasta convertirla en nada. Su estructura de metal y piedra se convirtió en cenizas, luego en átomos. Zaubernox fue arrojado gritando de vuelta a la disformidad antes de que pudiera registrar lo que sucedió. Donde una vez se alzaba una poderosa puerta de bastión, ahora había un cráter polvoriento. El pánico, la confusión y la furia sangrienta llenaron las mentes de los defensores de Port Luna. Su amo había desaparecido en una ráfaga de fuego abrasador. Donde una vez estuvo la puerta, ahora había una columna de polvo lunar.
Tuvieron poco tiempo para recomponerse cuando llegó el juicio. A través de la brecha que se enfriaba rápidamente, la 13 Legión cargó. Con su primarca a la cabeza, eran imparables. Inundaron Port Luna en una marea de armaduras azules que lucharon con una eficiencia transhumana. Los defensores del caos fueron destrozados con una precisión despiadada. Los seres genéticamente modificados que alguna vez fueron parientes de los ogretes saltaron sobre las falanges de la 13ª Legión y fueron aniquilados por el fuego de los vólteres. Enjambres de cultistas con trajes de vacío robados fueron eviscerados por rayos de energía volquita y algunos encontraron su destino cuando fueron absorbidos por el gélido e implacable vacío. Los engendros del caos criados en granjas industriales atacaron a los astartes con trajes mecánicos y fueron golpeados por martillos de trueno. A cada paso, la 13 Legión hizo a un lado a los defensores corruptos. Incluso a través del caos lleno de polvo en el que se estaba convirtiendo la batalla de la puerta, Marcus Augustio notó un patrón peculiar. Un escaso número de combatientes enemigos se escabullían de la pelea. Esto no estaba fuera de las teorías del primarca. Los sirvientes del caos eran cobardes por naturaleza. Lo que preocupaba al primarca era el patrón de mutación y las marcas que compartían los cobardes. Incluso mientras se batía a duelo con varios Flesh Golems simultáneamente, Marcus evaluó la situación y se dio cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir. Los fugitivos eran cultistas de Tseentch que preparaban un ritual. Esta sospecha se confirmó rápidamente cuando el primarca sintió una oleada de poder oscuro. 99 hechiceros por todo el campo de batalla, que una vez fue la antecámara y la puerta del puerto, estaban invocando el poder de sus patrones. Marcus no sabía qué hechizo pretendían lanzar y no le importaba averiguarlo. Sus hijos habían sido seleccionados para esta tarea gracias a su pureza y número. Aún así, habían sufrido el ataque del caos y estaban luchando a niveles inferiores a los estándar. Marcus no iba a arriesgar a sus hijos genéticos ni a la victoria. Los hechiceros debían ser detenidos. Calib y su legión aún no habían llegado y el 13 Librarius no podía manejar lo que se avecinaba. Esto dejó a Marcus con una única opción. Se resistía a utilizar su carta del triunfo tan temprano en la batalla, pero era la opción más práctica. Envió una advertencia telepática a todos los psíquicos aliados y se preparó para usar la mano del dominio. Ejecutando a los golems con eficientes estocadas de su Gladius, Marcus ganó una escasa cantidad de valioso espacio para respirar y levantó su mano libre en el aire. La mano envuelta en el puño de poder extendió sus dedos y la dejó caer sobre la piedra agrietada de Luna, como si estuviera aplastando a un molesto insecto. Mientras hacía esto, el poder psíquico del primarca se extendió desde él, formando un campo masivo de energía de disformidad que se extendía kilómetros de diámetro. Al principio no se notó, porque su naturaleza no era del tipo que muchos conocen. En lugar de torcer las reglas de lo material o rasgar el velo, fortaleció la barrera entre lo material y lo inmaterial. La mano del dominio de Marcus anulaba o debilitaba todo poder psíquico, excepto el más poderoso, dentro de su radio. Cuando era joven, el primarca había encontrado que la tecnología de la disformidad era desordenada e impredecible. No era lo suficientemente confiable ni eficiente para su gusto. Después de un encuentro con un Blanc al servicio de Marcador, una idea golpeó al joven semidios. Si los psíquicos usan sus emociones y fuerza de voluntad para aprovechar la energía de la disformidad para alterar la realidad, ¿podría usarse también para imponer la realidad? Consultar con su padre le proporcionó la información necesaria y Marcus Augusto se puso a trabajar para imponer la cordura en el universo. Su hermano Tengri Hagan una vez le comentó a Marcus: supongo que estás obsesionado con todas las reglas, incluso las cósmicas. Tengri no sabía ni la mitad de lo que ocurría. Marcus había presenciado los horrores de la disformidad desde muy joven. Había visto lo que los monstruos que se escondían en el Inmaterium le habían hecho a su hermano Conrad. Ver a un amigo y hermano que era similar a él volverse loco lentamente y casi ser condenado tuvo un gran efecto en el joven Marcus. La ley, la justicia y la unidad impedían que la humanidad se convirtiera en juguetes de los dioses falsos. Era lógico que Marcus aplicara su conjunto de habilidades mentales a su conjunto psíquico, imponiendo un orden justo en un universo caótico. Una vez envueltos en la mano del dominio, los cultistas de Tseentch descubrieron que su ritual colapsaba rápidamente. Como un infierno hambriento de oxígeno, el poder oscuro chisporroteó y murió. La confusión llenó los corazones de los hechiceros oscuros. Solo tuvieron unos momentos para saborear la emoción antes de que llegara la segunda ola del asalto imperial. Desde el vacío llegó la 11 Legión. No en cápsulas de desembarco, sino a través de la gravedad.
habían saltado de sus naves y naves de desembarco a los cielos de la luna. El asalto de la octava formación al espacio vacío lunar tenía como objetivo distraer a los cultistas de este asalto. Como una suave nevada de ceramita, habían llegado a todo Puerto Luna. Este proceso tomó más tiempo que la grandilocuente llegada de la 13 Legión, pero comenzó al mismo tiempo. Con la atención de los defensores de Puerto Luna puesta en el enorme ejército que se reunía en su puerta principal, fue bastante fácil para la 11 Legión adentrarse en la enorme fortaleza y conquistarla pieza por pieza. Cuando la 13 Legión entró en el puerto y Marcus utilizó la mano del dominio, la mayoría de los sistemas importantes de Puerto Luna estaban bajo control imperial. Khalib Kraad, el 11 primarca, había liderado él mismo este bombardeo fantasmal, utilizando sus propias habilidades psiónicas para amortiguar cualquier llamada de socorro psíquica o material. Los traidores y los demonios estaban encerrados en su fortaleza con un ser diseñado para ser su enemigo definitivo. Khalib estuvo a la altura de esto. Era una tormenta de espadas, fuego psíquico e instinto feroz. Zauberbox no era el único príncipe demonio en Puerto Luna. El otro tuvo mucha menos suerte que él. Mientras que Zauberbox fue arrojado de nuevo a la disformidad y profundamente humillado, el otro no tuvo tanta suerte. Khalib había empalado al esclavo de Tseentch en una torre de hierro. Antes de vivisecarlo espiritualmente. Pelando capas de corrupción y magia oscura para encontrar los últimos restos de mortal dentro del príncipe demonio. Khalib Kraad se permitió una sonrisa maliciosa cuando el pequeño fragmento de alma de la criatura fue arrancado de su ser demoníaco y encerrado. Añadiéndolo a su creciente colección de almas condenadas. La cáscara de energía de disformidad que una vez había sido un mortal ligado a Tseentch fue quemada con fuego plateado. La muerte verdadera era misericordiosa en comparación con lo que le esperaba a este príncipe demonio caído. Separado de su dios patrón, su identidad y nombre fueron borrados. El remanente de este antaño orgulloso campeón ascendente del caos ahora estaba encerrado dentro del regalo de los 11 primarcas del emperador. Un cubo de obsidiana, tallado con innumerables glifos de sellado y protección incluso a nivel microscópico. Este rubí carcerón, como lo llamaba el padre de Khalib, era una antigua reliquia que en sus manos podía aprisionar almas, demonios y cosas peores. El príncipe demonio perdido pasaría el resto de su vida dentro del cubo. Si Khalib no encontraba un uso para el trozo de alma como sujeto de prueba o material para rituales. Así, cuando la Legión 13 expulsó a los berserkers y fanáticos del caos hacia el interior del puerto, no encontraron aliados ni protección, sino otra fuerza de Astartes. Entonces, como último clavo en la resistencia de los cultistas, otra masa de guerreros de la Legión 11 llegó desde el vacío. Rodeados de guerreros transhumanos y castrados de sus oscuras bendiciones y de la fortaleza Puerto robada, los defensores de Puerto Luna fueron exterminados. Una vez conquistada la cabeza de playa, los auxiliares imperiales podrían ser transportados a la superficie. Apoyarían y mantendrían el territorio reclamado por la ofensiva imperial. La reagrupación de las legiones 11 y Shiri se preparó para partir. La cruzada lunar purgaría todos los restos del caos de Sol. Las legiones gemelas se dispersaron y formaron varios ejércitos de cientos de miles de personas para marchar a través y dentro de Luna. Nada podría detener esto. Con el número y la capacidad de adaptación de la 13, respaldados por la crueldad y la experiencia psiónica de la 11, el credo de las 4 fases estaba condenado. Aún así, sus malvados patrones tenían algunos otros hilos que mover. El destino es algo curioso y algunas marionetas de los dioses oscuros están condenadas a bailar al son de una melodía familiar sin importar lo que pase. Incluso si la muerte ya los había reclamado. Ubicación. Almacenamiento de muestras peligrosas Alpa, Mare Ingenii. Fecha. 813 M30, poco después del asesinato de Zamora y el desencadenamiento del caos, los muros de la existencia se volvieron peligrosamente delgados en toda Luna. La energía de la disformidad crepitaba y se agitaba a través del satélite natural. Las grietas se abrían constantemente, filtrando demonios y alimañas menores de la disformidad en los túneles que entrecruzaban Luna. Rituales blasfemos y barreras oscuras los protegían de la mayor parte de la luz del Astronomicon, creando un dominio de sombras y corrupción. Allí, la élite del culto lunar bebió profundamente el poder de la disformidad. Creciendo con el favor de los dioses y volviéndose cada vez más loca. Los seres que una vez fueron el credo de las 4 fases se habrían sentido horrorizados y disgustados por lo que había sido de ellos y de la sagrada luna. Ahora se deleitaban en la condenación. Protegidos de la cordura y la decencia por la primera bendición del caos.
Todos los que caminan por el camino de la gloria son despojados lentamente de lo que es anatema para el caos. El control. Se convirtieron en lunáticos literales, buscando cada vez mayores alturas de locura para ganarse el favor de los dioses. Un ciclo eterno de autodestrucción que alimentó a los dioses y les permitió afectar al materium. Este frenesí de alimentación del caos atrajo la atención de innumerables demonios. Todos buscaban entrar en la materia empapada de disformidad de Luna a través de los diversos portales creados por los cultos. El poder de la disformidad se estaba convirtiendo en parte de Luna y, si los dioses se salían con la suya, se uniría a la familia celestial de los mundos demoníacos. Tambaleándose al borde de lo material y lo inmaterial, Luna podría albergar a algunos de los demonios más antiguos de la disformidad. Uno de estos ancianos de pedigrí maldito se deslizó por Luna en busca de un viejo amigo. Este demonio tomó la forma de un cuervo, o más bien la idea de algo que simboliza un cuervo. Una vez había estado vinculado a un verdadero hijo del anatema. Un sabio hechicero que vinculó a 72 demonios a él en tiempos antiguos. Ahora se escabulló voló nadó hacia una bóveda oculta dentro de Luna. Un lugar donde se almacenaban los artefactos y especímenes más peligrosos de Luna. Esta instalación era donde el imperio diseccionaba criaturas y horrores que encontraba. La mayoría de estos especímenes habían sido lentamente absorbidos por el creciente palacio imperial. Donde encontraron su destino en el laboratorio del emperador o en las celdas oscuras. Solo quedaban unos pocos artículos, los más difíciles de transportar. Zamora el Squad en realidad había sido enviado en una misión para recuperarlos cuando el credo de las 4 fases lo había emboscado. El más importante de estos artefactos era el objetivo del demonio. El cadáver de un hombre imposible. Un capitán de una legión que no existía, enviado en una misión por un primarca caído. Junto con sus hermanos había sido diseccionado y analizado por el propio anatema. Las mejoras en los astartes y su equipo podían atribuirse a esto. Ahora el demonio mortal llamado Raum abrió el ataúd de éxtasis que contenía el cuerpo y se vertió en la carne disecada. La energía oscura que llenaba a Luna proporcionó el poder necesario para volver a unir el cuerpo roto. Se soldaron placas de armadura a la piel que mutaba rápidamente. Se repararon las heridas de los pernos y se infundieron músculos pútridos. Se reconectaron las neuronas y Raum extrajo de la disformidad fragmentos de un alma perdida hacía mucho tiempo. Su naturaleza simbiótica, pasada y futura, con el alma perdida permitió este acto. Luego, con un aullido de risa oscura, los dioses sedientos insuflaron vida a un futuro sirviente caído. El Astartes retornado volvió a la vida, tambaleándose mientras su aliado demonio le daba la bienvenida de regreso a la tierra de los vivos. Hola Argeltal. Con un rugido de agonía, confusión y miseria, Argeltal inhaló el oxígeno rancio de la bóveda y sintió que su carne terminaba de sanar. Se levantó de su ataúd con sacudidas y recobró el sentido. Todo era dolor, su carne estaba siendo remodelada y reconstruida. El demonio Raum se había fusionado con su cuerpo y alma. Una forma perfeccionada de posesión donde el mortal y el espíritu se convirtieron en algo más que la suma de sus partes. Eso fue al menos lo que los dioses del caos le dijeron a Tal y a otros seguidores de la palabra falsa. En verdad, esta forma de supuesta simbiosis era simplemente un parasitismo más evolucionado de la disformidad. El mortal sería asimilado lenta y seguramente por el demonio, alimentándolo y fortaleciéndolo hasta agotar el último fragmento de su alma. Esta transformación y resurrección fue extraordinariamente dolorosa. A medida que avanzaba, Argeltal quedó ciego al mundo y vivió en un estado de miseria y no muerto. Guiado por instintos primitivos y los susurros de Raum, buscó sustento para alimentar el proceso. En la tumba criogénica estéril donde se almacenaban sus restos, el único alimento que encontró fue el de sus compañeros peregrinos. Los hermanos de batalla del capítulo de los soles cerrados fueron arrancados de sus ataúdes y devorados desordenadamente. Los destellos de recuerdos robados de sus mentes muertas hacía mucho tiempo se sumaron al tormento que Argeltal estaba experimentando. Después de horas de festejos y mutaciones, Argeltal renació. Las placas de ceramita, los músculos mutantes y la energía demoníaca se habían convertido en uno. Igualando a un primarca tanto en volumen como en tamaño, el poseído se había convertido en un aterrador campeón de la oscuridad. Fue solo cuando esta metamorfosis terminó que Argeltal recuperó cierto nivel de conciencia. Argeltal se irguió hasta alcanzar su enorme altura y parpadeó para alejar el dolor y la confusión que lo habían atrapado. Ahora, examinó los recuerdos que lo invadían.
Algunos eran claramente alienígenas, los que pertenecían a sus hermanos consumidos y algunos que provenían de la propia historia de Raum. Sin embargo, la mayoría de estos recuerdos le resultaban familiares. Arrodillarse ante un capellán tatuado, recibir bendiciones mientras era ungido. Convertirse en algo más que un mortal. Convertirse en mensajero de Dios. Un portador de la palabra riendo y hablando con un capitán de armadura blanca. Primos y amigos. Hijos de hijos fracasados y líderes de hombres y superhombres. Guiado por un profeta de ojos morados hasta el vientre del cuarto, donde los antiguos gobernantes habían violado la existencia y hecho renacer otro aspecto de la locura. Su alma fue vendida a los dioses de la disformidad, su destino a morir en la sombra está grabado en piedra. El hombre y el demonio se volvieron uno. Se tiñeron de sangre carmesí. Dirigieron a sus malditos hermanos a traicionar y aniquilar a sus primos. Hicieron que los campos de Isbahan se tiñeran de rojo con ofrendas a los 4 dioses verdaderos, ser despedazado por las garras vengativas del libertador. Morir a la sombra de las alas Corvidine empalado por la mano del destino en los campos ardientes de un reino esclavista. Una quilla de adamantium forjado en una catedral ambulante marcó su fallecimiento. A la brecha. Liderando la carga hacia la guarida del anatema. Masacrando a los hijos de Dorn. Antes de que el ángel de la venganza lo derribara con una lanza ensangrentada. La luz de la batalla y la furia oculta tras plumas angelicales arrastrado a las sombras, donde un monstruo hecho de dolor, venganza y lo que una vez fue un primarca hundió sus garras en él. Desgarrado en pedazos por un asesinato de espíritus cuervo. Su cabeza, entregada al 17. Un anticipo de lo que vendrá acompañando al señor de la guerra en persona a Macan. Cosechando un triste tributo entre los hijos malditos del ángel. Hasta que fue derrotado por un sangriento sacerdote guerrero que lideraba un ejército de héroes caídos. El Crocius del reclusiarca le aplastó el cráneo mientras las alas ornamentales de su mochila de salto asesina pasaban por la vista de Tal familiares, pero confusos. Los recuerdos de cada uno de los Argeltal que habían caído bajo el hechizo del dios oscuro se habían amontonado en la mente de los astartes mutantes. En parte eran una broma retorcida, destinada a burlarse de su sirviente. En parte una advertencia y una lección para que lo hiciera mejor. El destino decretó que Argeltal caería bajo la sombra de los grandes Pinions. Hasta entonces, los dioses no lo dejarían descansar. Retorcido en cuerpo y mente, el Astartes salió del almacén de especímenes. Intentaba desesperadamente dar sentido a los recuerdos contradictorios y repugnantes. Argeltal era a la vez un portador de la palabra idealista, un peregrino de las huestes demoníacas, un traidor al anatema, un veterano de la larga guerra y un alma perdida, consumida por los dioses sedientos. No supo quién o qué era realmente hasta que lo recibieron fuera de su tumba. Una tropa de cultistas corruptos de alto linaje esperaba su llegada. Sus dioses les habían informado de la llegada de un campeón de esta bóveda prohibida. Incluso en sus momentos más descarados, el credo de las 4 fases había evitado estas cámaras. El toque del anatema pesaba sobre ellos y despertar su atención significaría su perdición. Ahora que la rebelión había alcanzado su terrible magnitud, tales preocupaciones eran inútiles. Por lo tanto, se había seleccionado a un grupo de los sirvientes más devotos y hábiles de los 4 para guiar al guerrero resucitado. Mirando hacia los mortales arrodillados frente a él, el ser que una vez fue Argeltal preguntó. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde estamos? ¿Quién soy yo? El rostro del líder del culto estaba lleno de éxtasis religioso mientras lo miraba fijamente. Era un icono de su fe. Una fusión de espíritu y carne sagrada. De 3 metros de altura y cubierto por placas de hueso de armadura de color carmesí. Bellamente inscrito con escrituras e imágenes ocultas. Su cabeza era una mezcla de casco de batalla y un demonio gruñón. Donde antes había guanteletes de ceramita ahora había poderosas garras. La oscura majestuosidad del caos se derramaba de él en oleadas fantasmales. Bebiendo la vista del campeón, el líder de la camarilla habló primero. Lady Hiena, 154 había nacido para este deber. Esculpida a partir del mejor linaje genético para cumplir con esta orden divina. Guiar y servir a los elegidos caídos que estaban encerrados en la bóveda del emperador tirano. Sobrehumanamente hermosa, con piel más pálida que la antigua piedra lunar y cabello largo y negro con vetas plateadas. Una encarnación viviente de los ideales selenares de perfección femenina. Esta encantadora y seductora coraza albergaba una mente y un alma que igualaban en intensidad al lado oscuro de Luna. Siniestra y completamente devota de sus amos nacidos en la disformidad, un reemplazo adecuado para la confesora ciega medio olvidada que Tal había cuidado una vez.
Su voz sedosa con acento lunar respondió a las preguntas de sus nuevos amos. Somos los vástagos del sacrificio. Una secta del credo de las 4 fases nacida para servirte, el sacrificio eterno del caos. El sacrificio eterno, un título tan oscuro y siniestro como cualquiera de los que se le otorgan a los campeones de los dioses. Esta nueva identidad le venía bien al hombre que una vez fue conocido como Argel Tal. El estado mutilado de su alma permitió a los dioses moldear a su sirviente en algo nuevo. Justo cuando la influencia de Raum había retorcido su cuerpo, las palabras de Hiena, 154 terminaron el proceso de transformación de su mente. Los recuerdos y la locura que formaron su mente se adhirieron a este título y se amoldaron a él. Finalmente, el Astartes conocido como Argel Tal había desaparecido. En su lugar estaba Corban el sacrificio eterno. Mirando a los ojos de Hiena, 154, Everscarfice preguntó: ¿qué requieren los dioses de mí? Una sonrisa torcida empañó el rostro perfecto de Hiena, 154 mientras respondía y desencadenaba una saga de horror. Lo que siempre has hecho, iluminar la galaxia para su asombro. Revelar la verdad primordial a la humanidad y salvar a la prole de anatema de él. Asintiendo con la cabeza, el Corban el sacrificio eterno reunió su poder oscuro y se preparó para abrirse camino hacia el ahora corrupto corazón de Luna. El destino lo llamaba y él respondería. Sin embargo, el sacrificio eterno no sabía que no era el único semidios infundido con la disformidad que se dirigía al núcleo de Luna. Lo viste en Audionovelas Héroe.